Sentir que los alimentos o los ácidos del estómago se regresan al esófago o percibir un dolor quemante al que comúnmente le conocemos como agruras son los síntomas que una persona con reflujo puede presentar. Cualquier persona, incluso bebés o niños, pueden padecer reflujo ocasionalmente. No obstante, cuando los episodios aparecen más de 2 veces a la semana, es posible que padezca de reflujo gastroesofágico, mismo que de no tratarse adecuadamente suele conducir a problemas de salud más serios. Hoy, en Diálogos en Confianza, los especialistas nos explicarán qué es el reflujo gastroesofágico, sus causas y qué tratamientos existen para controlarlo. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Qué gusto estar un lunes más con ustedes con un tema tan interesante como el día de hoy, que vamos a platicar de reflujo gastroesofágico, que yo estoy seguro que toda la gente que nos está viendo o han tenido síntomas o conocen a alguien que los tiene. Justo antes de arrancar el programa, Oscar me comentaba que se comió un aguachile. ¿Cómo te fue, Oscar? Bastante bien, estaba muy bueno, nada más que tal vez el estómago pagó las consecuencias. Fíjate que es bien interesante lo que dices cuando dices del estómago pagó las consecuencias. Me pasa a mí mucho que en la consulta la gente me dice, tengo gastritis, se me regresa, todo eso no tiene nada que ver. Entonces, por eso es importante que tengamos este programa para que sepamos la diferencia entre el esófago y el estómago, cuáles son los síntomas del reflujo, porque mucha gente a veces no tiene síntomas, sino que tiene efectos del reflujo, que también lo vamos a ver más adelante, y es una enfermedad que afecta desde los niños hasta la edad adulta. Hay muchos factores de riesgo. Entonces, estamos listos para recibir todos sus comentarios, todas sus dudas, todas sus preguntas. Oscar, ¿a dónde nos escriben? Pues entonces nos pueden escribir a Twitter y a Facebook para precisamente mandar sus comentarios y sus preguntas. Desde luego también está la línea telefónica, el número es el 51 66 4000, y desde luego, bueno, las páginas para poder ver el programa en vivo a través de internet. Una es www.canal11.mx/diálogos, pero también a través de nuestra página de Facebook en Diálogos en Confianza, allí donde dice vivo, ese es el Facebook Live donde pueden seguir el programa y llevárselo a donde ustedes deseen. Saludamos con mucho gusto a todas las personas que nos acompañan aquí hoy en el estudio de Diálogos en Confianza. Por supuesto, también a quienes nos pueden ver a través de la señal internacional de nuestro canal. Y como decías en un principio, Pepe, pues seguramente hay muchas confusiones en este tema. Es fácil que además se den los llamados remedios caseros, porque recordamos tal vez que nuestra abuela le daba a nuestros papás de niños esto por si algo les caía mal al estómago, porque no se conocía la diferencia entre uno y otro. Y además de que sí, la cocina mexicana es deliciosa, pero también un poco irritante. Y otra cosa que es bien importante que les caiga el 20 a toda la gente que nos está viendo, hablamos de cuando le preguntas a un paciente, ¿tiene reflujo, tiene agruras, tiene acidez? Lo normal es que no tengamos. Entonces vamos a ver qué es normal, qué no es normal y cuándo estudiarse. Pero vamos a empezar desde el principio y antes de que les presente a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Tenemos una cápsula, vamos a empezar por la anatomía para que sepamos qué es el esófago. Vamos a verla. El esófago es un órgano que va de la faringe al estómago. Su principal función es transportar el bolo de la boca hacia el estómago, por lo cual está rodeado de mucho músculo, de 2 capas musculares, para tener la fuerza de mover el bolo alimenticio por todo el trayecto. Mide aproximadamente 25 a 30 centímetros, principalmente está en el tórax, o sea, abajito de la faringe, y recorre todo el tórax hasta introducirse por el hiato diafragmático y convertirse en estómago. Les voy a presentar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, le damos la bienvenida al doctor Oscar Teramoto Matsubara. Oscar, qué bueno que estés aquí. Muchas gracias por la invitación. El doctor es gastroenterólogo, presidente electo de la Sociedad Latinoamericana de Neurogastroenterología. El doctor Rodrigo Vázquez Frías, bienvenido, doctor. Gracias. El doctor es gastroenterólogo y nutriólogo pediatra con maestría y doctorado en ciencias médicas del Hospital Infantil Federico Gómez de la Secretaría de Salud. Nos acompaña también el doctor Fernando Quijano Orbañanos. Fer, qué bueno que estés aquí. Encantado de estar con ustedes. El doctor es cirujano y cirujano de mínima invasión, especialista en cirugía del aparato digestivo del Hospital ABC.
Nos acompaña también el doctor Diego Angulo. Diego, qué bueno que estés aquí. Gracias, Pepe. Diego Angulo Molina es gastroenterólogo y endoscopista del Centro Médico ABC. Doctores, bienvenidos y arranquemos este programa por el principio. Yo hablaba de qué es normal y qué no es normal. Primero definamos síntomas o definamos la enfermedad. ¿Qué es reflujo gastroesofágico? Mira, el reflujo gastroesofágico, como dijo la cápsula, es de que el contenido que está en el estómago se regresa hacia el esófago y puede llegar hasta la boca. O sea, eso es anormal. Desafortunadamente, cuando hablamos de definiciones y tomamos un refresco, vamos a eructar y eso es reflujo. Entonces, ¿qué es normal y qué es anormal? Anormal es cuando te causa un daño, o sea, cuando ya se quema el esófago o cuando ya no puedes vivir con ello, ¿no? O sea, tu calidad de vida se ve afectada. Entonces, la diferencia entre decir, tengo un reflujo normal por haber tomado un refresco o un aguachile y aquel que ya permanentemente tiene algún problema, ¿no? Yo creo que es importante recalcar que el estómago es el saco, la bolsa que tenemos después del esófago, ya está abajo del diafragma en el abdomen. Ahí sí está lista la piel, la mucosa del esófago para recibir una cantidad de ácido que ahí se produce. Pero el esófago no está hecho para recibir ácido. Entonces, cuando se regresa el ácido al esófago, lo está quemando. Es por esto que se presentan síntomas. ¿Qué tan frecuentes son los síntomas de reflujo en la población general? Bueno, Pepe, el reflujo puede haber que cause problemas o que no cause problemas. Hay un reflujo normal que tiene el cuerpo que no produce síntomas y no produce ningún problema. El reflujo, la enfermedad por reflujo es cuando ya produce síntomas y, como decía Oscar, ya tiene alguna consecuencia en la calidad de vida del paciente, que tiene dolor, que no puede dormir, que los síntomas del reflujo es un gran abanico que ahorita platicamos, ¿no? ¿Y en los niños? Pues en los niños lo que queremos, o sea, en muchos eventos de reflujo, sobre todo que ocurren en el primer año de vida, pueden ser considerados normales. Existe lo que se llama reflujo fisiológico y se ha tratado de abogar precisamente para quitarle ese reflujo fisiológico y cambiarle el nombre a través de ciertos criterios y llamarlo regurgitación del lactante, para diferenciarlo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es lo que ya han comentado, cuando ya esos eventos de reflujo ya están condicionando un problema en el niño. En los niños ha tomado mucho auge, porque yo recuerdo en épocas de los 70s, 80s, decían, pues ese niño es un niño vomitón, y ahí se quedaban con eso los papás, pero no sabían realmente qué es lo que estaba ocurriendo. De hecho, mucho de eso está regresando. La verdad es que la inmensa mayoría de los niños, sobre todo en el primer año de vida, que presentan eventos de reflujo, es un fenómeno benigno completamente. Son extremadamente poco aquellos los que van a requerir un tratamiento porque les esté ocasionando un problema. Pero lo veremos ahorita, si quieres, más adelante, cuál es el problema. Mira, la verdad es que el reflujo en los niños lo tenemos muy poco entendido, y eso es una realidad médica, lo tenemos muy poco comprendido, porque no sabemos bien a bien. Cuando decimos que enfermedad por reflujo es aquel que está ocasionando problemas. El problema de un niño de un año de vida, en el primer año de vida, es que la única forma que él tiene para manifestar sus problemas y sus necesidades es mediante el llanto. De tal forma que no podemos necesariamente poder separar adecuadamente sus necesidades, su llanto. Y además, también al mismo tiempo hay otro proceso que también es considerado fisiológico, que corresponde al cólico o a este llanto excesivo que pueden llegar a presentar los niños, y que cuando se presentan eventos de reflujo al mismo tiempo, coincidentalmente con periodos de llanto o de cólico, eso lo que genera es que puede haber una confusión lógica de pensar que el reflujo o ese evento de reflujo, de regurgitación normal del lactante, le está ocasionando un verdadero problema. Pero eso ya le tocará al pediatra tomar la decisión de qué es lo que está pasando. Aquí queremos dar tips inicialmente, que la gente suponga que tengo que ir al doctor porque mi bebé está llorando mucho o está vomitando mucho. Porque, por ejemplo, en los adultos, acabamos de hablar de que existe un reflujo fisiológico también en los adultos. Tenemos ciertos episodios de reflujo al día. Es importante que sepan que nosotros tenemos mecanismos en el esófago que aclaran este ácido que a veces se llega a regresar.
La saliva, por ejemplo, continuamente está lavando. Nosotros tenemos 2 litros de saliva producidos al día. Y espero que no estén escupiendo 2 litros para afuera, sino que normalmente se va hacia abajo, hacia el esófago, y está barriendo continuamente el ácido. Por otro lado, hay mucho bicarbonato. Y la peristalsis, los movimientos del esófago, que es como una duya, van en dirección casi todos hacia el estómago, evitando hacia el reflujo. Existe además, que vamos a hablar más adelante, de lo que es el diafragma, que es el agujero que existe en el músculo que nos divide el tórax del abdomen, que tiene un pequeño agujero que permite que pase por ahí el esófago y ahí se cierra también. La forma del esófago también evita que haya, no es que haya una válvula, pero evita la forma que se esté regresando, y hay un esfínter. Un esfínter es un músculo circular que se abre y se cierra, que evita que se regrese el ácido. Entonces, si tenemos episodios normales en el adulto, ¿cuándo deja de ser normal? Bueno, quizá la presencia de síntomas, la presencia de molestias cotidianas o frecuentes que afectan la calidad de vida del enfermo, nos empieza a definir quién tiene reflujo anormal al que tiene reflujo fisiológico. Esto del esfínter es interesante, y es entender que entre el esófago y el estómago tenemos una válvula funcional, no es una válvula anatómica, sino funcional, que se llama el cardias o esfínter esofágico inferior, que mantiene una presión que evita que el contenido del estómago suba al esófago. Esta válvula se relaja en forma normal o fisiológica después de comer, pero cuando estas relajaciones empiezan a ser anormales, cuando se relaja con mucha frecuencia, permite que entonces el contenido del estómago suba, queme el esófago o lo lastime, y lo percibe la persona como agruras, como algo que quema, algo que lastima el esófago. Ahí empieza a ser anormal. Cuando afecta la calidad de vida del enfermo y empieza a lastimar al esófago, eso ya no es normal, ¿no? Existe un subgrupo de pacientes que no tienen este tipo de síntomas, pero tienen lo que llamamos síntomas atípicos de reflujo. ¿Nos podrían platicar un poco de esto? Porque hay gente que dirá, no, pues yo nunca tengo esos síntomas, pero me dijeron que tengo reflujo. ¿Por qué es? Es más, yo te puedo decir que uno de los grandes problemas que tenemos en la consulta es igual los síntomas atípicos, que pueden ser aquellos en donde el reflujo llega a lugares que no deberían de llegar, por ejemplo la boca o la faringe o los pulmones, ¿no? Se habla también de un asma por reflujo, se habla por una faringitis por reflujo, y a esos síntomas se les ha llamado atípicos porque pues no es la sensación de quemazón. Y ahí es donde me quiero parar tantito. Muchas veces el paciente llega a la consulta y le preguntamos, ¿cuál es su molestia? Y dicen, reflujo. Y cuando les decimos, ¿me puede explicar un poquito más o me puede escribir su síntoma? Llegan y dicen, no, es que me arde mucho la boca del estómago. Y entonces le decimos, a ver, explíqueme un poquito más. Si no, ¿cómo me arde? Y hay muchos síntomas que son totalmente diferentes, pero que la interpretación que uno da de repente se basa en lo que me dijo el vecino, en lo que me dijo alguien más, y lo interpreto yo como reflujo. Y la primera parte es tratar de describir qué es lo que yo siento. O como te dicen, tengo gastritis y lo que tengo son agruras que se me regresa la comida, pues no es gastritis. Tampoco. Pero la gente tiene estas ideas preconcebidas que es importante que las aclaremos aquí. Igual, hay muchos pacientes que llegan y dicen, tengo reflujo, y les preguntas, ¿cuál es el síntoma? Tos. Es que me dijo mi otorrino que la tos es por reflujo. Y entonces tenemos que hacer todo un interrogatorio para ver si realmente tienen las molestias típicas de reflujo, que es el eructo, que es el ardor detrás del esternón, como que siente que algo sube, el dragón que sube, que llaman muchos. Y eso es lo que tenemos que ir interpretando muchas veces. Y yo creo que es muy importante este tipo de programas para poder ir definiendo qué hay y qué no hay. Es importante lo que acabas de decir de la tos, porque no es raro que nosotros como gastroenterólogos recibamos un paciente en el consultorio en donde dice, es que me enfermo de la garganta cada rato, llevo no sé cuántos cursos de antibióticos y sigo exactamente igual. Entonces, evidentemente, el otorrino le dice, no, pues esto no tiene nada que ver con la garganta. ¿Qué es lo que le está pasando, Diego? Sí, generalmente pasan primero por el otorrino, como bien decías, y nos los regresan a nosotros los gastroenterólogos, porque el reflujo, y sobre todo el reflujo nocturno, puede estar ocasionando molestias en la garganta, que produce mucha tos y mucho ronquera, y el paciente se está aclarando la garganta todo el tiempo, sobre todo en la mañana. Y es porque
por gravedad, el reflujo nocturno puede dar mucho más problemas, ¿no? Ok. Ahora, en niños nos has comentado que básicamente lloran Sí. y vomitar. Sí, uno de los principales síntomas, signos que uno ve son estas regurgitaciones, que en algunas ocasiones inclusive son muy aparatosas, pero que no necesariamente tienen esa magnitud que nos indiquen que es algo grave. Lloran, pueden tener estas manifestaciones de irritabilidad, pero como te comento, sobre todo en el primer año, esa irritabilidad puede ser por muchas otras cosas. Ya es una cosa diferente cuando estamos hablando de un niño mayor de 1 año de edad, en el cual empieza con toda esta sintomatología, el cual ya no es algo tan normal de que se presente, y entonces ahí ya generalmente empieza a haber otra sintomatología asociada de irritabilidad más constante o la falta de esperar. Uno esperaría que el reflujo fuera disminuyendo o estos eventos de reflujo fisiológico fueran disminuyendo para prácticamente desaparecer al año de edad, pero si esto va incrementando, entonces ahí ya estamos hablando de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Qué pasó, Oscar? Ya van varias preguntas y comentarios que nos mandan. Sabet Ose nos dice, tengo 2 preguntas. Una, di a luz hace 7 meses y desde entonces tengo reflujo muy seguido. ¿Tendrá alguna relación? 2, padezco colitis. ¿Hay alguna relación también con esto? Y si la hay, ¿de qué manera y cómo se puede tratar? Por otro lado, también nos dice Magdalena, a principios de año tuve mucho ardor en el estómago. El gastroenterólogo pensaba que era cáncer estomacal. Afortunadamente solo tengo una hernia y una bacteria. Hasta ahora tengo reflujo. Me mandaron un antibiótico para ver si se expulsaba la bacteria y al parecer esto no ha sucedido. A veces me siento muy mal y tomo mucho omeprazol. ¿Qué me recomiendan entonces los especialistas? Por otro lado nos dice Rayito, mi ahijado tiene reflujo, tiene 5 meses, no sé qué cuidados debo tener o con quién lo debo de llevar. Alguien, además, ahora sí que muy observador nos decía, bueno, ¿y hoy por qué se presentó el Club de Toby aquí en Diálogos en Confianza? ¿Cuál es la razón de que haya más gastroenterólogos hombres que mujeres o cuántos hay en la población también? No, también hay muchas gastroenterólogas mujeres y sensacionales y a veces nos ha tocado que sea el club de Lulú, pero hoy tocó que sea el club de Toby. Aquí en hacer pasas así. Vamos a un corte y ahorita regresamos con ustedes. No se vayan, regresamos en unos minutos aquí en Diálogos en Confianza. El hiato es una estructura que se encuentra en medio del diafragma. El diafragma es lo que divide el tórax del abdomen, es un músculo, y el hiato es por donde pasa el esófago para convertirse posteriormente en estómago. Una hernia de hiato es cuando el estómago se sube a través de este orificio dentro del diafragma, y la importancia de la hernia hiatal es que se pierde el mecanismo de defensa para el reflujo por una situación anatómica, ya que se pierde la función del esfínter esofágico inferior al meterse el estómago a través del hiato y perder esta función. Existen diferentes tipos de hernia hiatal, principalmente 3, por deslizamiento, paraesofágica o mixta. La forma de detectar una hernia hiatal se puede ver a través de endoscopía, a través de estudios de imagen como radiología, como un esofagograma, y otro método que es el más importante es la manometría esofágica, donde medimos las presiones a través de todo el esófago y vemos exactamente dónde se encuentra el esfínter esofágico inferior. La hernia hiatal es muy frecuente y sobre todo es más frecuente en los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico. Mucha gente cree que al tener una hernia hiatal la solución es una cirugía. Sí es una opción, pero en casos muy estudiados y muy indicados. Generalmente los pacientes que tienen una hernia hiatal se dan cuenta porque tienen reflujo gastroesofágico, tienen ardor en la boca del estómago, lo que conocemos como pirosis. Muchas veces con cambiar ciertos hábitos higiénico-dietéticos del paciente, como disminuir de peso, evitar ciertas comidas, café e irritantes, podemos disminuir mucho los síntomas del paciente. La enfermedad por reflujo sí tiene solución, acudiendo a su médico y llevar ciertas indicaciones. El reflujo puede disminuir y resolverse para que el paciente no tenga síntomas. Gracias, Diego, por la explicación de lo que es una hernia. Yo creo que es un tema en el que hay que detenernos porque es bien importante y qué bueno que estás, Fernando, porque la gente piensa en una hernia e inmediatamente piensan me tienen que abrir y cortar en 2, etcétera. Les voy a explicar básicamente con lo que acabo de hacer con mi corbata que es una hernia. Este es mi esófago y se desaparece atrás de la camisa porque ahí entra ya el estómago. ¿Qué es una hernia? Que el agujero este que tengo entre botones se abra un poco más
y se salga un poco más del estómago hacia arriba. Eso es una hernia. Entonces esto puede favorecer que, perdón, ya me enredé, que haya o no reflujo. ¿Nos pueden platicar un poco de la hernia yatal y si es a fuerzas toda la gente con hernia que se tiene que operar? Porque este es un debate muy grande. Me dijeron que tengo una hernia, me tengo que operar a fuerzas. Bueno, la hernia yatal, tal como ya lo platicamos, es simplemente que la apertura en el diafragma a través del que pasa el esófago sea dilatado, sea ampliado. Al estar más amplia y tener más presión en el abdomen que el tórax, el estómago tiende a subir. Al subir pierde una serie de mecanismos anatómicos primero, que de alguna manera nos defienden contra el reflujo. El primero es lo que llamamos el ángulo de His. El ángulo de His es un ángulo que se forma entre la parte final del esófago, dentro del abdomen, y el fondo del estómago. Este ángulo funciona o coadyuva como una válvula a evitar el reflujo. Cuando hay una hernia y esto sube, se pierde este ángulo y digamos que el camino del estómago hacia el esófago se abre y es más fácil que haya reflujo. Estas hernias pueden ser grandes, pequeñas, medianas. La gran mayoría son hernias pequeñas que coadyuvan a que haya un poco más de reflujo, pero que de ninguna manera por sí solas requieren una operación o una intervención quirúrgica. Sí requieren a veces de de ciertos manejos higiénico-dietéticos, mantener un peso estable. Recordemos que si hay sobrepeso, entre más sobrepeso hay, más presión hay dentro del abdomen. Al haber más presión, más sube el reflujo gastroesofágico. Si uno mantiene el peso adecuado, vamos a tener menos problemas. No acostarnos con el estómago lleno. Si uno cena abundantemente e inmediatamente se va uno a acostar, la presión que hay dentro del estómago favorece que haya más reflujo y sobre todo reflujo nocturno, que es un problema. Entonces, si uno come o cena, no en gran cantidad, y deja uno pasar por lo menos 2 horas antes de acostarse, habrá menos problemas en la noche. Pero la hernia yatal, si bien es muy frecuente, definitivamente no es causa de cirugía inmediata por la sola presencia de la hernia. Doctores clínicos, ¿qué opinan? Ahí te va. Se dice que 20% de la población tiene una hernia yatal. O sea, 1 de cada 5 de los que estamos aquí y de los que están viendo la tele tiene una hernia yatal. La parte importante que hay que entender es que el hoyito que tanto mencionaste, que está aquí en el diafragma, y el estómago está fijo por debajo de ese hoyito. Si nosotros comemos de más, eructamos o aumentamos de peso, pues de repente podemos estar haciendo un mecanismo en donde empujamos el estómago hacia arriba y eso también es una hernia. Eso es parte del 20%. Esas hernias por deslizamiento son pequeñas. Habitualmente no causan gran problema de reflujo. Ya cuando el hoyito es muy grande o más grande y el estómago empieza a subir, ya sea por cuestiones anatómicas, por cuestiones de inflamación, entonces ya el paciente es cuando ya va a presentar más síntomas. Entonces, de todo el universo de personas que tienen hernia yatal, realmente son pocos los que van a necesitar una intervención mucho más profunda. Y ahorita vamos a hablar más adelante de la importancia de la cirugía en este padecimiento. Diego, como endoscopista, gente que viene por cualquier otro problema alto, ¿cuántos son hallazgos? Es decir, ¿cuántas hernias encuentras que no tienen ni siquiera síntomas ni daño por reflujo? Sí, hay mucha, o sea, hernia yatal es muy frecuente, como se ha comentado. Y la gente muchas veces llega y te dice en la consulta, vengo por una cirugía porque me dijeron que tengo una hernia yatal. Y es completamente falso. La hernia yatal es muy frecuente, en mucha gente sí produce reflujo, pero el tratamiento muchas veces es cambiar ciertas cosas en su forma de comer, sobre todo el sobrepeso, como comentó el doctor Quijano. El sobrepeso es un problema importante en este país y favorece mucho el reflujo por presión. Y es lo mismo que pasa con las embarazadas. Al haber un aumento de volumen, se comprime el estómago y se produce reflujo. Entonces, la hernia yatal es frecuente, pero no necesariamente tiene que ser tratamiento quirúrgico. Hay una llamada de Mario Gaitán que dice, quiero ver si los especialistas nos pueden hablar sobre lo que se conoce como el segundo cerebro. Hace varios años me diagnosticaron una hernia yatal, nunca he presentado ninguna sintomatología y jamás evolucionó. ¿Esta patología evoluciona espontáneamente?
A ver, déjenme aclarar eso, y eso lo comentamos la última vez que hablamos de trastornos funcionales digestivos. Se llama que el tubo digestivo es el segundo cerebro porque es la mayor concentración de neuronas que existen en el organismo fuera del sistema nervioso central. Esto no quiere decir que haya otro cerebro metido en el estómago, sino que hay una gran cantidad de células neuronales. Por eso se llama el segundo cerebro y no es ninguna enfermedad, es una realidad. Que hay veces que algunos de nosotros nos dejamos llevar más por ese segundo cerebro que por el primero. Ya platicaremos, yo creo que eso será tema de otra semana, de otro día de la semana. Y si has tenido una hernia toda tu vida y nunca te ha dado lata, probablemente sea una hernia pequeña y como acaban de comentar, probablemente nunca tampoco te dé problemas. ¿Qué pasa con las hernias en los niños? Afortunadamente son raras y probablemente muchas ni siquiera nos demos cuenta que no se van a manifestar como tales. A lo mejor estas evolucionarán y a lo mejor en la etapa adulta, cuando ya se tienen otro tipo de actividades y otro tipo de situaciones podrán manifestarse, pero como causa de la sintomatología es afortunadamente raro. Y a pesar de esa rareza, todavía de ese grupo, todavía son más raras aquellas que van a necesitar una cirugía para el reflujo en la etapa de lactante. Los gastroenterólogos como endoscopistas podemos medir el tamaño de las hernias. Y yo me acuerdo que nos decía que abajo de 2 centímetros normalmente no hay problema. ¿Ha cambiado esto? O porque a veces, Fernando, han llegado a ver ustedes estómagos enteros adentro del tórax. Y ahí sí es un problema mucho mayor. Bueno, la hernia paraesofágica, la presencia del estómago dentro del tórax o otras vísceras dentro del tórax, es un problema totalmente diferente. Acá el problema más importante ya no es el reflujo, sino que el estómago que ha migrado al tórax puede torcerse, se puede lastimar, se puede perforar, puede sangrar. Esto se conoce como hernia paraesofágica. Es un problema totalmente diferente, mucho más frecuente en el anciano que en el joven. La hernia paraesofágica sí frecuentemente es un problema cuya solución es una operación. Okay. Muy distinta la hernia yatal, la hernia por deslizamiento, de la que estamos hablando, la que es muy, muy, muy frecuente, la cual puede coexistir con el enfermo sin siquiera saberlo la persona, porque ni siquiera es un enfermo. Tener una hernia yatal no es necesariamente una enfermedad. Es un hallazgo. Es un hallazgo. La manera más fácil de verlo desde el punto de vista anatómico es con una radiografía. La serie gastrodenal nos muestra claramente cómo se ha subido parte del estómago, o con una endoscopía en la cual ustedes los endoscopistas pueden ver cómo está un poco más abierto el hiato y cómo la unión del esófago y del estómago, que lo puede uno ver en el endoscopio, se ha subido al tórax. Pero la hernia yatal per se, de nuevo, no es una indicación para cirugía. Si su médico le dice, tiene usted una hernia, lo tengo que operar, tenga usted cuidado, asegúrese que su médico sea alguien que esté certificado por el consejo de su especialidad para que no caigan estos problemas. Esto es una de las cosas que más insistimos todos los lunes, de siempre checar un médico que esté certificado por el consejo. Eso lo insistimos todos los lunes porque sabemos que vivimos en un país que tristemente mucha gente mete las manos en donde no le toca, pero ya llegaremos a eso. Ahora, otra pregunta que es interesante. A veces llegan pacientes al consultorio y dicen, me estoy muriendo, traigo un dragón así lumbre de aquí hasta el otro cuarto, estoy fatal, hágame una endoscopia. ¿Le haces una endoscopia? No hay nada. Y llegan pacientes que dicen, sí, de repente me echo unos tacos al pastor y me arde tantito. Entras y está todo quemado. ¿De qué depende o por qué esta hipersensibilidad esofágica o falta de sensibilidad esofágica? ¿Qué tiene que ver eso? Mira, hay dos cosas interesantes con la enfermedad por reflujo gastroesofágica. O sea, has dicho tú, por un lado, la presencia de síntomas, ¿no? Hay gente que a lo mejor tiene muchos síntomas y no encontramos gran cosa en el esófago al hacer una endoscopía. O hay personas que tienen mucho daño y a lo mejor no tienen tantos síntomas. La parte de la sensibilidad, así como mencionaron del segundo cerebro, tiene que ver mucho la interconexión que tiene el esófago, las terminaciones nerviosas, con la parte que te va a decir, ojo, cuidado, tienes esto, tienes lo otro, que es del sistema nervioso central. Esa interrelación de repente no la entendemos. Hay gente que es muy hipersensible, ¿no? Y cuando caemos en la parte de la hipersensibilidad también caemos en otra serie de errores, ¿no? O sea, hacemos una endoscopía en un paciente que dice que tiene agruras y de repente no encontramos daño. Y entonces le decimos, usted no tiene nada. Pero el paciente se sigue sintiendo mal. Pero el paciente se sigue sintiendo mal, se levanta en las noches, está tosiendo, no puede comer, etcétera, etcétera. O sea, tiene un problema de calidad de vida.
Entonces, ese problema sí existe, es un problema en donde el paciente tiene una enfermedad por reflujo no erosiva, o sea, no hay erosiones, no hay daño en el esófago, pero por alguna razón tiene más sensibilidad, y eso ya lo hemos visto. Casi, cuando nosotros hacemos 100 endoscopías en pacientes con reflujo, cerca del 60% tienen más hipersensibilidad. El 40% restante sí tiene daño. Y vemos el daño, y el daño puede ser leve, puede ser moderado, puede ser severo, dependiendo de qué tan quemado está y qué tan crónico ha tenido esta enfermedad. Y sabemos que cuando ha sido crónico y hay daño, estos cambios pueden ser más profundos, es decir, hablamos de repente de cambios de mucosa o de piel del esófago a una piel de intestino, eso lo llamamos esófago de Barrett. Hacia allá vamos, pero déjame detenerme un poco más. Entonces, vamos a ver que hay gente que tiene muchos síntomas y que no se reflejen en el daño, y hay gente que tiene esofagitis, que quiere decir que está inflamado el esófago, y esto puede ser leve, moderado y severo, van desde estar un poco rojo, que le llamamos eritematoso, hasta verdaderas úlceras, o que se haga chiquito el esófago, se cierre de la cicatrización de lo severo que puede ser la enfermedad. Pero esto pues depende de cada paciente, y es por eso que hay que estudiarlos a tiempo antes de llegar a presentar las complicaciones. Pero esto no quiere decir que no tratemos y no estudiemos a las personas que tienen un esófago hipersensible, es decir, tienen el umbral, por así decirlo, a la sensibilidad esofágica más bajo y sienten mucho más las cosas que pacientes que probablemente andan por ahí y dices, qué bruto, ¿cómo llegó usted aquí caminando a la hora que le haces una endoscopia? Parece que tenía un gato rasguñándolo allá adentro. Esto es muy impresionante. Y vamos a regresar vamos a ver un consejo que tenemos grabado para ustedes y ahorita regresamos conmigo. De estilo de vida, una de las cosas importantes es no fumar. O sea, el tabaco puede ser incluso más agresivo que el mismo alcohol. Entonces, fumar es una causa de reflujo muy importante. También la calidad del sueño puede ocasionar o no que tengas reflujo. Muchas personas que tienen reflujo nocturno, que suele ser mucho más grave que reflujo en el día, se les recomienda que inclinen un poco su cama para que quede más alta la parte del torso que la parte inferior del cuerpo y así haya más dificultad. Ahí hay un tip más de lo que estamos hablando, de cómo empezar a mejorar nuestra calidad de vida para no tener reflujo. Pero estábamos hablando lo dijo el doctor Terremoto perfectamente bien, la piel del esófago es una piel que no está hecha para soportar el ácido. Si continuamente le estamos dando oleadas y tsunamis de ácido, dice la piel del esófago, oye, pues me estás queme y queme, qué mala onda, me voy a cambiar mi piel, a hacerme una coraza más fuerte y voy a hacer una piel tipo la del estómago o intestino. Esto se llama esófago de Barrett. Es una palabra que asusta muchísimo a la gente. Les pido que se expliquen qué es lo que es el esófago de Barrett. Claro, nada más antes, me gustaría recalcar qué paciente se debe estudiar porque el esófago de Barrett lo vemos con una endoscopía y la única forma de diagnosticar esófago de Barrett es tomando biopsias del esófago y eso es a través de endoscopía. Entonces, ¿qué pacientes deben ir a una endoscopía? Son los pacientes que tienen reflujo y se les da tratamiento y no responden. Son pacientes que tienen arriba de 50 años y empiezan con reflujo gastroesofágico. Ahí lo están viendo en la pantalla, sí. Y son pacientes que llevan mucho tiempo con medicamentos y estos son los pacientes que pueden tener esófago de Barrett. El esófago de Barrett es un cambio, como se ha dicho, de la mucosa, de la cubierta del esófago, a otra para protegerse el cuerpo. Al ser esófago de Barrett, el riesgo de tener otra complicación, que es el cáncer de esófago, aumenta discretamente. Por eso, los pacientes que tienen esófago de Barrett tienen que tener un tratamiento contra reflujo y deben estarse haciendo chequeos. ¿Chequeos cada cuánto? Al momento del diagnóstico, se debe confirmar el diagnóstico un año después con otra endoscopía. Y si el esófago de Barrett está estable, o sea, no ha habido algún cambio dentro del esófago de Barrett, es cada 3 años, es lo que se recomienda. Ok, porque entonces la gente se asusta muchísimo, que dicen, tengo esófago de Barrett, me va a dar cáncer de esófago. No es así, y menos si sabes que tienes una condición predisponente, es un factor de riesgo. No quiere decir que te va a dar cáncer. Es como decir, vivimos en la Ciudad de México, respiramos contaminación todo el tiempo, nos va a dar cáncer de pulmón. No necesariamente, pero estamos expuestos. Un fumador
tiene un factor de riesgo para desarrollar cáncer del pulmón, pero hay gente que nunca en su vida toca un cigarro y le da cáncer del pulmón. Aquí lo que tienes que saber es que tienes que estar pendiente para que se hagan estos estudios endoscópicos, te tomen unas muestras del esófago y el patólogo las va a ver en el microscopio. Cuando las ve en el microscopio va a ver si hay alguna alteración en estas células, que levanten las cejas y digan, aguas con esto. Va a ser necesario hacer algún tratamiento mayor, que ahorita nos van a hablar, o de plano mandarlo a cirugía, pero tenemos que hacer un corte. Estamos hablando de reflujo gastroesofágico y ya regresamos ahorita con ustedes. Las pruebas por rayos X que tenemos en la actualidad, que son pruebas que se utilizan desde hace muchos años, es la serie esófago gastroduodenal. Como su nombre lo indica, vamos a estudiar todas las porciones del tubo digestivo superior, el esófago, el estómago, el duodeno y el intestino delgado. Un sinónimo que usan algunos gastroenterólogos cuando solo quieren ver la parte alta, o sea, el esófago, lo llaman trago de bario o esofagograma. Lo más importante es que esté en ayuno completo de por lo menos entre 12 y 16 horas. El día del examen se le da a tomar bajo visión fluoroscópica en tiempo real el medio de contraste que se llama bario, que se utiliza un bario de alta densidad para que este medio de contraste se impregne, embarre muy bien la mucosa de los órganos a estudiar, esófago, estómago y duodeno. Y a través del monitor se van tomando radiografías a medida que el líquido va bajando por el esófago, llega al estómago y el duodeno. Y el paciente durante la realización del estudio va a cambiar de posición en diferentes posiciones a medida que el radiólogo le vaya indicando. El estudio dura en promedio 10-15 minutos máximo. Es una prueba de rayos X relativamente sencilla, de un costo muy bajo, de ejecución fácil en manos expertas y que nos da muy buena información acerca del estado del esófago, el estómago y duodeno. Muchas gracias, doctor Saavedra. Siempre nos echan la mano con los estudios de imagen. Es un estudio relativamente fácil de hacer, como lo acaba de explicar él, que nos da muchísima información, sobre todo de la forma del esófago, el estómago y la primera porción del intestino, que es el duodeno. ¿Se usa en niños también? Sí, nada más que es muy importante recalcar que no es un estudio para diagnosticar reflujo. O sea, no es el estudio para diagnosticar enfermedad por reflujo, sino que permite identificar ciertas alteraciones anatómicas que pudieran estar condicionando ese reflujo. Pero por sí solo, tú no puedes tener un estudio de una serie y decir, este niño tiene reflujo y este no. Es un estudio que da la morfología. Es decir, por ejemplo, nosotros los endoscopistas se me pueden vendar los ojos y traerme aquí adentro de este foro y digo, pues es más o menos un cuadrado, pero yo no sé cómo sea el edificio por afuera. Entonces, si me pintan y me ven desde afuera, van a saber cómo es el edificio. Para eso ayuda este estudio. Doctor Quijano, querías mencionar algo de Barrett también. Del esófago de Barrett. Bueno, sí, el esófago de Barrett podríamos pensar como un mecanismo de defensa del estómago. El esófago, perdón. El esófago, que está siendo agredido por el ácido todo el tiempo, empieza a cambiar su forma de recubrimiento y hace un recubrimiento más parecido al recubrimiento del estómago o del intestino. Este recubrimiento es mucho más resistente al ácido y curiosamente algunos enfermos con esófago de Barrett tienen menos molestias de lo que tenían antes. Este recubrimiento nuevo resiste más al ácido y el enfermo tiene menos molestias. Tiene un defecto. Este recubrimiento nuevo nos predispone al cáncer. Nos predispone al cáncer del esófago en un porcentaje muy pequeño, pero real. El enfermo con esófago de Barrett tiene una probabilidad de desarrollar cáncer del esófago como 100 veces más que el enfermo que no lo tiene. Aún así, sigue siendo un tumor raro, pero el enfermo con esófago de Barrett sí tiene que tener una vigilancia para toda su vida por este riesgo de tener cáncer. Esto es muy importante porque pasamos al siguiente estudio, que es la endoscopía, que es de lo que hemos estado hablando, y tenemos una cápsula de endoscopía que ahorita vamos a mostrar. ¿Cuándo se decide hacer una endoscopía?
En el caso de los niños, es un estudio que no ayuda mucho porque no hay una asociación entre los síntomas y lo que tú puedes observar. Sin embargo, cuando hay un reflujo en el cual, a pesar del tratamiento que se ha establecido, de que no está respondiendo, para establecer diagnósticos diferenciales o ver cuáles otras causas podrían ser las causales de esa sintomatología, en esos casos se realiza las endoscopías. Pero no es de primera instancia el estudio. En cambio, en los adultos es mucho más frecuente. ¿Cuándo, Diego? Pues mire, la endoscopía nos da mucha información, es un video que estamos tomando en vivo del paciente, de la anatomía del paciente, que entra por la boca en la endoscopía y vemos el esófago completo, vemos el estómago completo y una parte pequeña del intestino delgado que se llama duodeno, que son unos centímetros del principio del intestino delgado. Nos da mucha información anatómica del paciente y nos da la posibilidad de tomar biopsias para descartar, como lo hemos venido platicando, el esófago de Barrett. ¿Cuándo se debe hacer una endoscopía? Son los pacientes que tienen síntomas de alarma. Los síntomas de alarma son muy importantes. ¿Cuáles son? Son los pacientes que han perdido peso, son pacientes que les cuesta trabajo tragar el alimento y se atoran, eso lo conocemos como disfagia, o son pacientes que han sangrado. El sangrado puede ser con vómito con sangre o han evacuado sangre. Esos son síntomas muy importantes que tienen que acudir al médico inmediatamente para checarse. Tenemos una cápsula de lo que es la endoscopía, porque también hay una creencia errónea en la población general que es terrible la endoscopía. Y casi todos los pacientes, aquí se los puedo decir, que cuando se despiertan de una endoscopía dicen, ¿ya van a empezar? Entonces vamos a ver de qué se trata la endoscopía. La endoscopía de tubo digestivo alto es cuando introducimos una cámara a través de la boca para revisar parte de la faringe, el esófago, el estómago y una parte del intestino delgado que se llama duodeno. Es un video en tiempo real donde podemos hacer diagnóstico de muchos padecimientos, además de que tenemos la capacidad de tomar biopsias y hacer algunos otros métodos terapéuticos en caso de que el paciente lo requiera. Generalmente este procedimiento lo hacemos con una sedación ligera para que el paciente no tenga molestias durante el procedimiento. Es el principal método diagnóstico actualmente que se usa para reflujo gastroesofágico, aunque el método más preciso para reflujo gastroesofágico es la pHimetría. Para hacerse la endoscopia de tubo digestivo alto, el paciente requiere nada más de por lo menos 8 horas de ayuno para que el estómago esté vacío y podamos revisarlo completamente. Existen ciertas contraindicaciones, que son pocas, para hacer una endoscopia de tubo digestivo alto, como que el paciente tenga problemas pulmonares o problemas cardíacos importantes, que esté descompensado, pero en general es un procedimiento seguro si se hace en un lugar que cuente con todos los accesorios que se necesiten. Lo tiene que hacer un gastroenterólogo o cirujano especializado en endoscopía. Aproximadamente durará 15 minutos. El paciente no tiene ninguna molestia durante el procedimiento ni posterior al procedimiento. Las indicaciones para hacer una endoscopia de tubo digestivo alto es los pacientes que tienen síntomas como dolor en epigastrio, llenura temprana, problemas para deglutir el alimento o que se atore el alimento. En los pacientes que ya han recibido tratamiento para reflujo gastroesofágico y que continúen con síntomas, o lo que nosotros llamamos síntomas de alarma, como son pérdida de peso, sangrado de tubo digestivo, personas que empiecen con síntomas de reflujo arriba de los 50 años principalmente. La endoscopia de tubo digestivo alto es un procedimiento rápido, nos ayuda a hacer diagnósticos tempranos para, si lo requiere el paciente, realizar tratamientos más adecuados y no tener problemas y patología avanzada. Bueno, más información muy importante y también importantes las llamadas que nos hacen llegar y las preguntas. Porfirio Covarrubias nos dice, desde hace 10 años he sufrido reflujo, solo tomo omeprazol y ranitidina, pero el malestar continúa. ¿Qué me pueden recomendar los especialistas? Andrea León Alamilla, tengo un bebé de 3 meses con reflujo gastroesofágico. ¿Qué me podrían recomendar también los especialistas? Esta otra pregunta es de Laura Hernández y nos dice, tengo según colitis, pero ahora muchos problemas porque me dio vértigo. Fui a que me hicieran un estudio del oído y me dijeron que no. Ya me he hecho muchos estudios y dicen que quizás sea del estómago. El lunes me dio vértigo y desde entonces me duele el estómago. Quisiera saber si tengo que ir al gastro o a dónde tengo que ir. Lo único que hacen es mandarme puro omeprazol. Virginia Vilchis Cajigal, ¿qué tan dañino es precisamente el omeprazol?
Un anónimo, mi gastroenteróloga me diagnosticó con esófago de Barrett, pero la patóloga dice que no evidencia metaplasia intestinal esofágica, esófago de Barrett. ¿A quién entonces le debo creer? Romeo Vázquez Loera. Tengo un hijo de 19 años con severos problemas de reflujo y me gustaría saber si por medio de una operación se puede resolver o no el problema. Guillermina Díaz, yo estoy diagnosticada con gastritis erosiva biliar. Constantemente tengo el reflujo del que están hablando. Yo decía que era de la boca del estómago, pero ahora me doy cuenta que se llama esófago y quiero saber entonces por qué a pesar del tratamiento sigo teniendo ese reflujo. Hilda Alonso, tenía inflamación en el estómago y gases. El médico general me dijo que era colitis y me recetó de por vida omeprazol. ¿Es malo tomarlo durante toda la vida y en qué medida debe tomarse? Adriana García, tuve reflujo y hiato incompetente. Me operaron del esófago, me aplicaron una funduplicatura de Misen, dado que tenía esofagitis, y ya después valió la pena porque se me quitó la tos y el dolor al nivel del esternón que sentía. Empecé a sentirme mucho mejor. Saludos a todos los que están en el programa. Celia Pérez, tengo problemas de reflujo y también de saliva. Se me hace muy espesa. Cuando duermo algo me sube y siento que me asfixio. ¿Qué me pueden entonces recomendar? Un anónimo nos dice, tengo un hijo con VIH y tiene reflujo muy severo. Quisiera saber hasta qué punto el virus puede afectar a una persona con reflujo o si no tiene ninguna relación. Julio César González, en los últimos días he tenido problemas para deglutir alimentos. ¿Hay alguna relación con el reflujo gastroesofágico? Yo ya tengo una operación antirreflujo. Carmen Isla, hace tiempo yo tenía esos síntomas de ardor, reflujo y me salía sangre de la boca. Me dieron tratamiento y me dijeron que tenía una úlcera. Evité picantes, etcétera, pero recientemente empecé a sangrar de la boca otra vez. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿A quién debo de acudir? Arturo Morales, hay veces que cuando se me regresa la comida completa tengo que pasar el bocado por segunda vez. No siento ardor ni nada, pero tengo esa duda y felicidades al programa. También nos dice Chef Sandra Silva, ¿por qué se agrava esta enfermedad en el embarazo? Bueno, ya decían hace rato también. Y agrega un poco más adelante, los tratamientos prolongados no afectan igual que una mala alimentación. ¿Existen opciones naturales que puedan suplir los mismos? Sagrario A, tema delicado para muchos mexicanos, tal vez por nuestra dieta o por comer lo que podemos, cuando podemos, en las cantidades que queremos. Por otro lado también nos dice, malos hábitos que nos llevan a problemas serios que no son fáciles de resolver o bien no se resuelven y hay que aprender a vivir con ellos. Por otro lado, también nos dice Lenina Castillo, a mi esposo le diagnosticaron reflujo y gastritis crónica y le querían hacer una operación similar a la de la hernia y matar el nervio vago. Esta operación del nervio vago realmente es recomendable. Investigamos y parece peor que la misma enfermedad. También nos dice Nancy Zamora, yo tengo lupus eritematoso sistémico, tomo mucho medicamento para controlar mi enfermedad. He escuchado que tomar también tantos antiácidos es dañino en el futuro. ¿Es bueno tomar algún medicamento alternativo para ayudar también al estómago, la flora intestinal, por el daño que cause el medicamento? Y saluda a todos. Sonny Villa, yo tengo 2 años de que me dicen tengo gastritis foveolar y ya no aguanto mi garganta porque me quema el ácido. El médico del ISSSTE dice que es normal porque no tengo vesícula y solo me indica omeprazol y sucaralafato. ¿Me podrían asesorar a dónde puedo acudir, por favor, ya que mi economía no es tan buena y estoy desesperada con mi garganta y dolor de estómago, gastritis? Así que muy buen día y gracias por su ayuda anticipadamente. Gracias a ustedes por compartirlo. Yo creo que vamos a empezar a sacar respuestas porque hay muchísimas desde ahorita, pero vamos a escuchar los comentarios que tenemos aquí en público. Hola, Carmen. Hola. ¿Qué nos va a platicar? Bueno, hace un año a mí me operaron de hernia hiatal. Estuve más o menos con síntomas de esto que hablaban ustedes. De reflujo, sí. De reflujo. Para mí sí era muy fuerte el reflujo. Más o menos estuve así 8 años. Yo sí dormía con 2, 3 almohadas. Era la única manera de concebir el sueño. Se me alteró mucho mi sueño. Hace un año me operaron de esa hernia hiatal.
A mí me quemó mis cuerdas vocales, perdí la voz y poco a poco la estoy recuperando. Ahora ya casi no tengo reflujo. Para mí ahora es comer poco, no comer mucho, como decían ustedes, como mucha verdura, fruta, carnes, poco. Está comiendo pescado, sanamente después de la cirugía. Sanamente, hago bastante ejercicio, mi caminata, me pide mi cuerpo hacer caminata después de cada alimento. Es decir, a usted le fue bastante bien con la cirugía. Me fue bien con la cirugía. Ok. Sí, perfecto. Nada más tengo unos síntomas leves, pero me mandaron nada más un medicamento y me fue bien. Ok, muchas gracias, Carmen. Y ahora Genoveva también nos quiere platicar. ¿Cómo está, Genoveva? Buenos días. Mire, mi problema es que hace 4 años me diagnosticaron una hernia hiatal de 5 centímetros, entonces el médico dijo que había necesidad de una cirugía y yo le dije que si era por medio de endoscopía, que no tenía problema, y me dijo que sí. Por la paroscopía. Paroscopía, La perdón. paroscopía. Entonces, ya estando para la cirugía, me dijo que me tenía malas noticias porque no era una cirugía, sino eran 2, y una era que tenía quemado el esófago y que eran de alto riesgo. ¿Pero por qué 2 cirugías? ¿Cuáles eran? La de la hernia, de ¿qué la más? hernia y que tenía quemado el esófago. Pero esa es la misma cirugía, se llama funduplicación de Nissen. Bueno, él me dijo que eran 2 y que de 10 personas que se la hacían, sobrevivían 2. Entonces yo dije... No, yo creo que me la no. asustaron y ahorita el doctor Quijano, ahorita que así regresemos, es, entonces- nos va a aclarar, no se apure. Entonces me mandaron... Tengo que ir a un corte, tenemos que ir a un corte, pero no se asuste, qué bueno que estamos aquí para que el doctor le resuelva todas las dudas quirúrgicas. No es así la mortalidad, usted quédese tranquila. Vamos a hacer un corte y ahorita regresamos con ustedes a contestar de una vez algunas preguntas aquí en Diálogos en Confianza. ¿En manos de quién? Otro alimento que causa también reflujo, que puede estar asociado, pero es como muy individual, es el café o el chocolate, que ambos tienen taninos y que pueden tener cafeína. Como que ha habido mucha discusión al respecto del tema, porque a veces es la preparación del café o del chocolate. Por ejemplo, el café que está solubilizado y que solo es listo para servir puede ser un poquito más agresivo que el café que se prepara en grano, y es más por los taninos y por el contenido que tienen. También el vino tinto es otra bebida que puede estar asociada a reflujo, y el alcohol en general, como que es una bebida que puede ocasionar que el esófago tenga como una dilatación mayor y que la persona suele tener este reflujo. Regresamos a Diálogos sin Confianza y ahora quiero invitarlos a que no se pierdan el programa de mañana, porque de verdad es un tema muy importante. Importancia del vínculo en la adopción. Y es que normalmente hay algunos obstáculos que precisamente impiden esta vinculación entre los padres y el niño adoptado. Primero, pueden tratarse de mitos, desde luego. Sin darles un orden específico, podemos mencionar varios. Por ejemplo, pensar que la adopción es un favor para el niño o para la niña, es decir, nosotros estamos rescatándolos de ese medio ambiente. A lo mejor se encuentran bien, sin embargo, desde luego el proceso pues es algo que los puede beneficiar, o donde ambas partes se pueden beneficiar. Otro muy común es tal vez pensar que entonces el niño o la niña que va a ser adoptado no va a tener ninguna consecuencia, como recuerdos de su familia natural, o tal vez este vínculo que se estableció entre la institución que lo acogió durante ese tiempo, que también es un duelo evidentemente, y que en automático, si llega a nuestro hogar, entonces nos va a querer y se va a vincular rápidamente con nosotros. ¿Qué hay alrededor de todo este tema? ¿Cómo debemos prepararnos si estamos en esta situación para adoptar a una niña o a un niño? ¿O ellos cómo lo viven y cómo los podemos reconfortar, cómo los podemos contener? ¿O si tenemos que tomar alguna terapia entre todos y un especialista puede ayudar a que esto sea o se viva de mucho mejor manera? De eso y más hablaremos mañana aquí en punto de las 9 de la mañana en Diálogos en Confianza. La invitación es para que no se lo pierdan, o por si desean asistir aquí al estudio, entonces nos marquen ahora mismo al 53 41 44 35. Resumen de la primera parte.
El reflujo gastroesofágico, como dijo la cápsula, es de que el contenido que está en el estómago se regresa hacia el esófago y puede llegar hasta la boca. O sea, eso es anormal. Cuando hablamos de definiciones y tomamos un refresco, vamos a eructar y eso es reflujo. ¿Qué es normal y qué es anormal? Anormal es cuando te causa un daño, o sea, cuando ya se quema el esófago o cuando ya no puedes vivir con ello, ¿no? Hay un reflujo normal que tiene el cuerpo que no produce síntomas y no produce ningún problema. La enfermedad por reflujo es cuando ya produce síntomas y, como decía Oscar, ya tiene alguna consecuencia en la calidad de vida del paciente. Pues en los niños lo que queremos, o sea, en muchos eventos de reflujo, sobre todo que ocurren en el primer año de vida, pueden ser considerados normales. Existe lo que se llama reflujo fisiológico. Se ha tratado de abogar precisamente para quitarle ese reflujo fisiológico y cambiarle el nombre a través de ciertos criterios y llamarlo regurgitación del lactante, para diferenciarlo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. El reflujo en los niños lo tenemos muy poco entendido y eso es una realidad médica. Quizá la presencia de síntomas, la presencia de molestias cotidianas o frecuentes que afectan la calidad de vida del enfermo, nos empieza a definir quién tiene reflujo anormal al que tiene reflujo fisiológico. El problema de un niño de un año de vida, en el primer año de vida, es que la única forma que él tiene para manifestar sus problemas y sus necesidades es mediante el llanto. Las molestias típicas de reflujo, que es el eructo, que es el ardor detrás del esternón, como que siente que algo sube, el dragón que sube, que llaman muchos. La hernia yatal, tal como ya lo platicamos, es simplemente que la apertura en el diafragma a través del que pasa el esófago se ha dilatado, se ha ampliado. En cuanto a alimentación, hay como ciertos alimentos que pueden hacer que las personas tengan más reflujo, que son alimentos muy condimentados. Por ejemplo, uno muy claro es el alto consumo de sal. Los alimentos que son muy salados generan más acidez en el estómago y eso puede activar el reflujo. También los alimentos que tengan vinagre, como que entre chile y vinagre siempre ha habido una mezcla, pero el chile natural no necesariamente causa reflujo. O sea, por ejemplo, el pimiento o el chile serrano, el chile normal no, porque la capsaicina incluso puede mejorar. Pero si son salsas como salsas condimentadas o a base de vinagres y que tengan mucha sal, eso sí puede incrementar el reflujo. La preparación de los platillos es otra cosa que hay que cuidar mucho. Si preparas con mucha pimienta, con muchos condimentos como mole, pipián, cochinita, que tengan demasiados condimentos juntos en uno solo, eso también puede incrementar el reflujo. Me preguntan frecuentemente en la consulta si los irritantes, que aquí en México comemos mucho, causan reflujo. Pues no, hay mucha gente que come muchísimo irritante y no le pasa absolutamente nada. Y otros que comemos poco irritante y sí nos dan síntomas. Entonces ahí habría que ver si tienes enfermedad, pues sí cuidarte los irritantes. Doctores, hay muchísima pregunta, vamos a empezar a contestar. Tengo un ahijado de 5 meses con reflujo. ¿Qué cuidados debe de tener, doctor? Recordar que lo valore su pediatra. El reflujo, como te había comentado, puede ser algo normal y entonces inclusive el periodo de mayor número de reflujos es entre los 3 y los 6 meses, de tal forma que puede ser que todavía incremente un poco más para después normalizarse. Entonces, la respuesta es ve con tu pediatra que te diga exactamente qué es lo que tienes que hacer. Me operaron de reflujo, pero sigo con mucho reflujo. ¿Qué pasó? ¿Qué pudo haber pasado, doctor Quijano? Bueno, es posible que la operación no haya quedado óptima, que hay alguna falla en la operación que se hizo, y lo que debe hacer es estudiarse. Hay que hacer una radiografía, ver cómo está esto y definitivamente asistir al médico y ver que sea alguien certificado por el consejo, que estudie el por qué no funcionó su operación. ¿Es el Consejo de Cirugía General o qué consejo lo certifica? El Consejo de Cirugía General. Ok. No, pero otra cosa que hay que ver en el paciente que no respondió o que sigue con síntomas es... Ya lo operaron. Ya lo operaron, pero ver si los síntomas que tiene hoy día son por reflujo. Porque puede ser que tenga otra sintomatología diferente. Una gastritis, por ejemplo, una úlcera péptica, un problema en vesícula. O sea, un problema totalmente diferente. Luego hay problemas esofágicos locales que de repente dan síntomas como si fueran reflujo, como esofagitis eosinofílica. O sea,
sí se tiene que estudiar el paciente, pero no necesariamente es de que la operación esté mal hecha. Entonces hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo. ¿Qué asociación existe entre el reflujo y la colitis? Porque ya oí por ahí también varios síntomas, o con los divertículos, que la gente, hay que aprender mucho de anatomía. El esófago está hasta acá arriba y el colon con los divertículos está muchos metros más adelante. ¿Pero existe alguna asociación con colitis? ¿Te acuerdas del segundo cerebro? Ajá. Entonces tienes toda una serie, una red que va desde el esófago hasta el ano, de muchas neuronas que están interconectadas. Entonces, muchas veces cuando tú tienes problemas como el síndrome de intestino irritable, que ya hablamos en alguna ocasión, también eso aumenta la sensibilidad en otros órganos. Entonces, no es raro encontrar pacientes que tienen síndrome de intestino irritable con dispepsia o con reflujo gastroesofágico. Eso lo puedes encontrar hasta en 30%. Se puede asociar. Y es por sensibilidad. Tuve una hernia hiatal y me mataron una bacteria porque tenía reflujo. Bien importante, ¿nos podrías comentar, Diego, qué es esta bacteria y tiene que ver con el reflujo? Sí, la bacteria se llama Helicobacter pylori, es una bacteria muy frecuente en este país. Y no se asocia tanto a reflujo, tiene más asociación a úlceras gástricas, a cáncer gástrico, algún otro tipo de cosas. No es tanto para el reflujo. Eso es clave. Esta bacteria no se asocia a reflujo. Es más, hubo un momento en la historia de hace no tantos años que decían que tenías un factor protector para el reflujo. ¿Cuál es la diferencia entre acidez y reflujo? Bueno, generalmente lo que refluye es ácido del estómago hacia el esófago. Hay reflujos no ácidos que también son importantes, pero principalmente el reflujo es ácido y es lo que quema al esófago y produce síntomas. Perfecto. He tomado mucho omeprazol, que es dentro de una gama de medicamentos que se llama inhibidores de bomba de protones, y ranitidina, que se llaman bloqueadores H2, y sigo exactamente igual. ¿Qué debo de hacer? Estudiar. Ok, perfecto. Niño de 3 meses con reflujo, ¿qué hago? Nuevamente volver con su pediatra para estudiarse. La colitis, tengo colitis, además tuve esofagitis y ahora se me asoció vértigo. ¿Tiene algo que ver? Pues probablemente no. Lo más seguro es que no. Chécalo con tu otorrino. Yo llevo muchos años tomando este grupo de medicamentos, no voy a decir el nombre, pero son los inhibidores de bomba de protones. Me dicen que me puede causar daño al sistema nervioso central. ¿De verdad son muy malos? En general son medicamentos muy benignos que se pueden tomar a largo plazo. Sí se han asociado a ciertas complicaciones como osteoporosis o algún tipo de diarrea, dolores de cabeza, pero en general son medicamentos seguros que se pueden tomar a largo plazo sin problema. Normalmente lo que hace el médico es darte una dosis y una vez que te tiene controlado te baja la dosis mínima que te tenga adecuadamente controlado. Que eso es lo importante, que tenga un seguimiento. Allá vamos, porque ya ahí sí me quiero meter en serio en cuanto al abuso de los medicamentos. Mi patólogo no vio esófago de Barrett, pero mi endoscopista sí. ¿A quién le hago caso? Es una muy buena pregunta. Bueno, el patólogo, la definición del esófago de Barrett tiene primero la parte endoscópica en la que hay que ver la imagen del esófago de Barrett y luego la confirmación del patólogo de que en el esófago de Barrett existan células parecidas a las del intestino, metaplasia intestinal. En ausencia de metaplasia intestinal no tenemos un riesgo de cáncer importante, entonces realmente es importante la opinión del patólogo. El endoscopista lo sospecha, toma las biopsias y se las manda al patólogo, pero el que tiene la última palabra definitivamente es el patólogo. Y no es que se haya equivocado el endoscopista, sino que vio algo que le pareció sospechoso y como nuestros ojos no son capaces de ver células, lo tiene que ver el patólogo. Tengo gastritis biliar erosiva, ¿esto puede dar reflujo? Pues no, es otra enfermedad que afecta al estómago principalmente, no al esófago. Otra persona que le hicieron una funduplicación de Nissen, ese es el nombre de la cirugía de la que vamos a hablar ahorita y que ya le hicieron también a Carmen allá arriba y ha mejorado muchísimo. Carmen me preguntaba, oiga, son muy caras las endoscopías, pero ¿son necesarias? Depende de la pregunta. O sea, cuando alguien que está con esofagitis o un postoperado. Igual, o sea, si el paciente está postoperado porque tuvo esófago de Barrett, tiene que tener el seguimiento por el esófago de Barrett. Si el paciente está operado y no tiene síntomas, realmente la razón de hacer una endoscopia pues, no es clara. Pero cuando es necesario hacerse una endoscopia, sí hay que hacérsela. No hay que evitarla porque muchas veces se van diagnósticos serios o potencialmente peligrosos. Hace rato Diego hablaba de los síntomas de alarma. Si hay síntomas de alarma, definitivamente hay que hacer una endoscopia. Por las noches tengo saliva muy espesa y me asfixio. ¿Podrían hablar un poco de esto, de la gente que se despierta sintiendo que se ahoga? Bueno, el ahogamiento es por laringoespasmo
y lo que ocurre es que al llegar el ácido a la laringe como mecanismo de defensa se cierra para que este ácido no vaya a dar al pulmón. Esto da un espasmo laringio y siente uno que se ahoga. ¿Qué es la laringe? Es donde tenemos la voz, donde están las cuerdas. Ahí es como cuando estás platicando en un restaurante y tomas algo y se te va tantito líquido y toses como loco, ahí hay un espasmo, se está defendiendo tu cuerpo. Lo mismo pasa dormido, que se te va el ácido hacia el área de los pulmones y por eso se cierra. Mi hijo tiene VIH y reflujo gastroesofágico. ¿Está causado por este virus? Pues es poco factible, pero sí existen virus en el VIH como el herpes virus y el citomegalovirus que pueden afectar al esófago. Entonces habrá que determinar qué virus es para darle un tratamiento específico. Después de operarme de reflujo tengo mucha dificultad para deglutir, para tragar. ¿Qué hago? Bueno, hay que estudiarse. El primer estudio que hay que hacer en un paciente que tiene dificultad para deglutir después de una operación es una radiografía. Hay que ver la anatomía del esófago y eso lo define bien una radiografía. Y a seguir hay que hacer una endoscopía, la cual también puede ayudar al tratamiento. Se puede hacer una dilatación si ha quedado muy apretada la operación. Me sangra continuamente la boca en las noches, ya se me había quitado. ¿Qué hago? Ir con tu médico que te estudie para ver qué es y de dónde viene, porque muchas veces puede sangrar de la cavidad bucal, pero puede sangrar de ahí para abajo de cualquier sitio. Tengo rumiación, bueno, así lo resumí yo. Rumiación, ¿qué quiere decir? Que se te regrese el bocado, lo vuelvas a masticar y te lo vuelvas a tragar. Esto es una enfermedad diferente al reflujo gastroesofágico. Es una enfermedad poco comprendida o es una condición poco comprendida. No hay muchos tratamientos para la rumiación, hay un tratamiento psicológico para ello y ejercicios respiratorios a veces ayudan a la rumiación. Perfecto. ¿Conocen ustedes de tratamientos naturales contra los tratamientos prolongados? Me da miedo tomar medicamentos. Bueno, cuando pasa esto, sí hay que cambiar mucho tu forma de comer y sobre todo bajar de peso. A veces con el simple hecho de bajar de peso, el reflujo se arregla y no vuelven a tener síntomas los pacientes. ¿En los niños también? La inmensa mayoría de las ocasiones, cuando tú requieres un tratamiento prolongado de inhibidores de bomba de protones o de inhibidores de ácido, es porque estás ante otro diagnóstico. Entonces no se tiene que tomar durante periodos prolongados. Entonces, ojo con eso, porque no nada más tomes el medicamento, sino tienes que hacer los cambios de los que están hablando los doctores. Baja de peso, como adecuadamente, no te vayas a dormir 2 horas antes no te vayas a acostar 2 horas antes. Ya me hice bolas, perdón. A ver, después de comer no te vayas a acostar, que pasen 2 horas antes de que te vayas a dormir. Y no comas muy pesado. Lo de las grasas también es una cosa importante. Recuerden que les hemos platicado aquí que el estómago es como una licuadora. Lo último que se vacía son las grasas. Mientras más grasosa la comida, más tiempo va a permanecer en el estómago. Me mataron el nervio vago. ¿Se hace esto? ¿Es normal, Fernando? Pues no, el nervio vago... Antes que tuviéramos todos estos medicamentos, era muy frecuente que tuviéramos que cortar los nervios vagos como tratamiento de las úlceras, no del reflujo. Las úlceras del estómago se trataban con una vagotomía. Hoy en día, rara vez es necesario cortar los nervios vagos. Bien, me quitaron la vesícula y me dijeron que tengo gastritis foveolar. ¿Qué hago? Oscarito. Acudir a tu médico y checar realmente si tienes esa gastritis. O sea, ¿y cuáles son los factores? Porque no nada más es encontrar las nodulaciones en el estómago y que eso sea básicamente porque te quitaron la vesícula, ¿no? A lo mejor tienes otro problema que es un problema de vaciamiento gástrico, tienes un problema a nivel intestinal. Nos llamó también una paciente que tiene lupus, que dice que toma múltiples medicamentos, entre ellos protectores de la mucosa gástrica. ¿Son necesarios? Sí, porque tienes una enfermedad sistémica en donde estás tomando también antiinflamatorios, que son la causa número 1 de daño al aparato digestivo. Dejemos las preguntas ahorita y antes de que entremos de lleno a tratamiento, nada más quiero que nos comentes un poco qué es una pHmetría y una manometría esofágica. Ahí te va. Cuando nosotros decidimos que el paciente necesita estudios, ¿no? O sea, primero hacemos un interrogatorio y decidimos a quién le podemos dar un tratamiento, los consejos de lo que tanto estamos hablando, y quién necesita un estudio. Los que necesitan un estudio, pues son los menos. Y entonces, dentro de toda la gama de estudios diagnósticos que podemos hacer, está la pHmetría que me mencionas, en donde nosotros ponemos un sensor para medir acidez a 15 centímetros por arriba de donde está la unión del esófago con el estómago. Y entonces, nosotros podemos medir cuántos episodios y qué tanto tiempo presenta reflujo este paciente. A 5 centímetros, me corrigió el doctor Quijano, y tiene toda la razón. Ahora, hay diversos tipos de estudios para poder medir el pH dentro del esófago.
Hay unas cápsulas inalámbricas, hay otros en donde podemos medir también impedancia que nos permite subir. La manometría, por otro lado, es para medir presiones. Ese no me ayuda para ver si hay reflujo o no. Me ayuda a ver cómo funciona el esófago. Porque es muy importante ver que funcione adecuadamente el músculo del esófago. Yo lo explico como una boa que se come un huevo. Se lo come así, el esófago no está continuamente abierto y lo va empujando, lo va haciendo para abajo. Y así pasa en nuestro esófago. El bolo alimenticio cae en el esófago y lo va empujando. Es importante que para los tratamientos de los que vamos a hablar, el esófago tenga una motilidad íntegra. Y otro método, como dijo el doctor, ideal para ver el reflujo, sobre todo si no está quemado, es meter este pHímetro, que hay diferentes, ya nos dijo, diferentes equipos, y te mide cuántos episodios de reflujo estás teniendo al día, porque hablamos inclusive que existe un reflujo fisiológico. Entonces es muy importante esto, que estés con alguien certificado que te esté manejando, que si persisten las molestias y se está considerando pasar a cirugía, se te estudie adecuadamente, porque eso pasa mucho, que no se estudian. Y ahorita vamos a hablar de la cirugía y del tratamiento, ahorita que regresemos de este corte, más el público. Regresamos a Diálogos en Confianza y tenemos muchas llamadas, hasta me trabo porque tenemos tantas que entonces es difícil. María Elena nos dice, ¿es verdad que si no me operan de una hernia hiatal me puede dar cáncer? Tengo 5 años con ella y también quisiera saber, ¿puedo hacer yoga y natación sin ningún problema? ¿Esto puede ayudar? Gabriel López, tengo agruras, pero no eructo, solo me aprieta la garganta. Un doctor me dijo que tenía amibas. ¿Las amibas pueden también provocar dichos síntomas? María Maldonado, ¿hay algún efecto negativo que las personas con reflujo tenemos o tomemos bicarbonato? Antonio Medina, tengo un niño de 7 años con reflujo, ¿sería necesario que le hagan una cirugía? Esta otra llamada es de María Cruz y nos dice, aparte del reflujo ya me hicieron la endoscopía, me inflamó mucho y no puedo echar gas, quisiera saber qué es entonces lo que puedo hacer. Ana Rodríguez, a mi hija a los 3 años le hicieron una endoscopía en el Hospital General porque tenía reflujo y un sangrado muy fuerte. No le dieron ningún tratamiento, actualmente sigue con reflujo y otra vez presenta sangre en las heces. La he llevado al Hospital Federico Gómez y no la aceptaron porque no era necesario, aunque llevaba una orden de un médico particular. ¿A dónde entonces puedo acudir o qué debo hacer? La verdad es que estoy muy preocupada. Margarita Rodríguez Hernández, a mí me es muy importante porque mi nietecito de 5 años padece mucho de reflujo, pero bastante. Él tiene la condición de autismo y lo están tratando en el Hospital Federico Gómez, lo cual veo que ahí en el panel está un gastroenterólogo o pediatra. A él solo le mandan omeprazol, la ranitidina y ya cuando no aguanta el reflujo le dan Riopan, que es como una suspensión blanca, como magnesia. Pero el niño sigue así, a diario, desde que despierta, él ya está con el reflujo y le persiste todo el día hasta que ya se aprieta la garganta y se ve muy mal. Quisiera saber cómo podríamos hacerle para que, o que pudiera ser posible que el doctor Rodrigo Vázquez le pudiera atender. Se le pasaron los datos aquí en el centro de contacto con la audiencia. Además, recuerden que todos los datos de los especialistas que participan en el programa de hoy y algunas instituciones los vamos a publicar más tarde en nuestras redes sociales para que no pierdan detalle de ello. Por otro lado, también nos dice, esta justo ya había leído de Leonina, pero Patricia nos dice, totalmente de acuerdo, no dan el beneficio de la anestesia por no dar unas horas de hospitalización que corta o acorta también la estancia. Esta otra es de Andrea Salazar y nos dice, tengo 20 años y desde hace 2 años tengo hipo que aparece varias veces al día. Ya me hicieron una endoscopía y me dio el gastroenterólogo tratamiento para reflujo y eliminar Helicobacter pylori. Terminé tratamiento, pero el hipo continúa y también acudí con un otorrinolaringólogo porque no podía respirar bien y me comentó que es inflamación de los cornetes nasales como consecuencia entonces del reflujo. Consulté con otro gastro y me indica volver a realizarme la endoscopía y podría detectar acidez. Mi pregunta es, ¿el hipo tiene que ver con el reflujo o qué otra cosa podría ser? Mónica Ma, el reflujo ha afectado a mi mamá desde hace aproximadamente 1 año. Es muy constante, le dicen que tiene problemas de bocio. ¿Esto también podría tener relación o no? Parte de las preguntas y comentarios, muchas gracias por mandarlos, Pepe. Nada más le aclaramos, el
bocio es una enfermedad de la tiroides que sí puede estar comprimiendo aquí arriba y lo que tienes que ver es a tu endocrinólogo. Ese va por otro lado totalmente. Y el hipo sí puede tener que ver con situaciones gastrointestinales. Y ahorita vamos a pedirles a los panelistas que nos comenten, pero tengo más gente en público que nos quieren dar un comentario. Ahora sí, platícanos, que me habías agarrado ahí en la escalera. ¿Qué les quieres decir a la gente? Sí, yo tengo mucho reflujo al grado de que me manda a vomitar. He vomitado. Se me lastiman tanto mis cuerdas vocales que afortunadamente no he llegado a sangrar, pero es mucha la molestia y con la única, afortunadamente me dieron la dieta de no tomar lácteos ni harinas y es con lo que un poquito traigo, pero este malestar ahorita al hablar de la garganta y que he estado tosiendo es por el reflujo que traigo y lo traigo con mucha molestia. A ver, le voy a hacer una pregunta que comentó el doctor Angulo hace rato. ¿Ha modificado su estilo de vida? ¿Está haciendo ejercicio? Sí, he practicado. ¿Cuánto hace de ejercicio al día? He practicado yoga durante bastantes años, pero ahorita me ha molestado a la hora de hacer uno de los ejercicios. El perro viendo para abajo. Aquí me molesta la boca del estómago, como si tuviera una bola. Quisiera... Pero fíjese lo que le voy a comentar. Acuérdese que el doctor dijo que no nada más los medicamentos sirven, sino hacer los cambios a ese ejercicio aeróbico para llegar a su peso ideal. Es lo que estoy haciendo pues por recomendación médica a partir de hace 2 años y ya he bajado 5 kilos. También estoy caminando. Y vigilando su alimentación. Y vigilando la alimentación. Porque es muy factible en pacientes como usted que a la hora que llegue usted a su peso ideal pueda hacer todo el ejercicio que quiera y probablemente requiera muy poco medicamento para el reflujo o, como dijeron los doctores, cuando se disminuye esa presión intraabdominal probablemente se le elimine el problema. Eso Entonces, espero. Pero por eso le estoy agarrando de ejemplo que nos está viendo toda la gente en la televisión y le voy a decir que a ver si me viene a ver en unos cuantos meses y me promete que baja cuántos kilos. A ver, dígales en la tele. Pues sí, ya me la agarré aquí en la televisión. Con la promesa de 10 menos. Okay, ¿en cuánto tiempo? No vale decir en 10 años. No. Yo creo en noviembre ya estoy con 10 menos. Aquí la vamos a estar esperando. Sí, claro. Ok, me va a decir cómo va a estar su reflujo. Muchas gracias, ¿eh? Sí. Señor Rubén Romo, ¿cómo está? Muy bien, gracias, Pepe. ¿Cómo estás? Que tú tienes muchos problemas de reflujo, pero ¿qué tal es tu dieta? Bueno, la verdad es que, como lo han comentado aquí, mucho es por la dieta. Trato de cuidarme, sé lo que me va a dar reflujo, el café me va a dar reflujo. ¿Y tomas café diario? Tomo café diario. Ok. Pero bueno, trato de no tomarlo ya en las tardes. Pero en la mañana sí. Para evitar el reflujo en la noche. Ok. Pero tengo muchos años con reflujo. Mi experiencia es porque al final de cuentas he ido incluso contigo y no tengo un daño en el esófago, que es lo que comentaban ustedes, lo cual es bueno. Tomo el omeprazol desde hace muchos años. Personalmente no he tenido ningún efecto secundario con el mismo. ¿Te ayuda? Sí me ayuda. Y por ejemplo, en cuanto a la dieta, ¿tomas alcohol? Regularmente no, más bien es ¿cómo se llama? En fin de semana o en social, un par de copas. ¿Y qué tan social eres? Bastante, eso es lo malo, ¿no? Eso es porque siempre hay que preguntar, eso es a lo que voy igual que en el caso de la señora. Hay una asociación directa, también lo decían los doctores hace rato. Si yo ceno pesado y tomo alcohol, automáticamente con todo y el omeprazol me va a dar reflujo en la noche cuando esté dormido y me va a dar ese que sube, que arde y que casi te hace volver el estómago, ¿no? Entonces tú ya sabes cuáles son tus factores de riesgo. Yo ya sé. Y que en el pecado también está la penitencia. Claro, y sé también lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer para controlar el reflujo. Pero lo que voy es que yo creo que tengo más de 20 años teniendo reflujo, pero lo tengo controlado, he aprendido a controlarlo, sé qué es lo que me lo va a ocasionar, ¿sí? Y sé que voy a llevar, como dices tú, la penitencia en el pecado que voy a hacer. Ojo con eso, porque a fin de cuentas, a largo plazo sí puede hacer daño. Tenemos una cápsula que da un tip más para el reflujo para que pongas atención, porque las arepas con salsa también causan daño. Bastante. Sí. Ok, vamos a ver esta cápsula. Otra recomendación que no está como evidenciada por ciencia, pero algunos expertos recomiendan es mascar chicle después de comer para que se siga como estimulando el reflejo de deglución y entonces disminuye un poquito el reflujo. No usar ropa apretada también puede ser otra recomendación.
Lo de la caminata es bueno, pero tampoco el ejercicio intenso, porque si terminas de comer y te pones a hacer ejercicio con mucha intensidad, eso también puede incrementar el reflujo de las personas. Tener una postura adecuada también puede ser una buena recomendación. Ok, estamos de regreso en Diálogos en Confianza. No supe si ibas tú o yo, pero aquí estamos. Y les quiero preguntar a los doctores, probablemente los medicamentos que más se abusan en la población general son medicamentos que se utilizan para la gastritis, para el reflujo. Digo, por ejemplo, ahorita el caso de Rubén, él sabe que si tiene una noche de fiestas y aparentemente es una persona muy social, se puede tomar un medicamento, aunque él lo toma regularmente. Pero pasa muchísimo, y todos hemos visto en el consultorio, no sé si en los niños también, que dice, hoy voy a pecar, me voy a tomar el medicamento. ¿Qué sucede cuando no se toma el medicamento como un tratamiento? Por ejemplo, si me enfermo yo de una neumonía, voy a que me den unos antibióticos y no digo, me lo voy a tomar hoy lunes, luego me lo tomo el jueves, luego me lo tomo la otra semana. No seguimos un tratamiento específico y, Oscar, ya mencionaste la importancia del seguimiento. ¿Qué pasa con estos medicamentos si no se toman de manera adecuada y bajo supervisión médica? Básicamente no vas a mejorar tus síntomas, no vas a mejorar el daño si es que tienes daño. Y lo peor del caso es de que llegas al punto del abuso, el abuso en donde es tan malo tomar una dosis durante mucho tiempo sin que tengas una supervisión, como intermitentemente cuando te sientas mal, porque no sabes si realmente lo que te está pasando adentro realmente lo estás cicatrizando o no. Yo creo que la palabra clave ahí es cicatrizar. Cuando nosotros los médicos damos un tratamiento de esto, nuestras células del organismo continuamente las estamos cambiando, pero para que se cambie completamente, yo, el que estaba sentado aquí un mes, no está, ahora soy otras células nuevas, aunque sigo siendo yo mismo. El medicamento lo que hace es suprime la secreción de ácido, te quita el ácido y permite que la piel, la mucosa, se vaya mejorando. Pero ¿qué pasa si un día le quito el ácido y al otro día no le pongo nada? ¿Qué dice el cuerpo? Me falta muchísimo ácido, ahí les va un tsunami de ácido. Entonces estás continuamente lastimando y parchando el organismo. Por favor, yo creo que eso es un mensaje súper importante. No se automediquen con estos medicamentos. Hoy tengo una parranda, me voy a tomar esto. ¿Qué tanto lo ven ustedes en el consultorio? Sí, es muy, muy frecuente que la gente sabe que va a tener una fiesta, una boda y demás, y se toma el medicamento preventivo. Y esto no es lo ideal. Existen diferentes tipos de medicamentos, por eso es muy importante que se los vigile un médico. Él va a saber exactamente qué dosis, cuál familia, porque no vamos a meternos aquí a hablar de farmacología, de medicamentos. Y no solamente es uno, existen otros medicamentos que utilizan también mucho en pediatría que se llaman procinéticos, además de los que quitan el ácido. ¿Qué hacen los procinéticos, doctor? Favorecen el vaciamiento del estómago hacia el resto del intestino y con esto disminuye las probabilidades de que pueda refluir. Encuentro yo mucho en la consulta gente que no maneja procinéticos. Fernando, ibas a decir algo. Nada más de los medicamentos anteriores. Muy importante en tener la supervisión de su médico. Frecuentemente cuando establecemos el diagnóstico de reflujo y hay lesiones que cicatrizar, damos una dosis alta de medicamento de 6 a 8 semanas. Y el médico debe instruirle para disminuir esa dosis paulatinamente para encontrar la dosis ideal de mantenimiento. El enfermo con reflujo serio frecuentemente necesita una dosis de mantenimiento de este tipo de medicamentos. ¿Cuánto debe ser ese medicamento? El mínimo suficiente para controlar los síntomas. Ahora, esto siempre es supervisado por el médico. Siempre supervisado. Hay mucho miedo y cada vez más de que dicen a largo plazo estos medicamentos pueden traer consecuencias. ¿Qué hay de esto? Es real, es real. Estos medicamentos a dosis altas y a largo plazo sí pueden tener consecuencias. Pueden tener consecuencias, por ejemplo, con osteopenia. Se ha asociado a mayores incidencias de infecciones gastrointestinales, en particular por un bicho que se llama el Clostridium difficile. Se les ha asociado a lesiones de riñón. El riñón puede empezar a funcionar deficientemente cuando se toma dosis muy altas, se exagera con este medicamento a tiempo muy prolongado. Entonces, son medicamentos muy seguros, estos efectos secundarios son bastante raros, pero son reales. Y no hay que satanizarlos, hay que saber manejarlos. Hemos hablado, acuérdense cuando platicamos un día aquí de la aspirina, que todo el mundo dijimos, todo el mundo hemos tomado una aspirina. La aspirina tiene efectos colaterales bastante graves. La cosa es utilizar la dosis adecuada, por el tiempo adecuado y bajar la dosis, como dice el doctor Quijano, a la dosis mínima. Ahora sí, hablemos de cirugía. ¿Cuándo? ¿Para quién? ¿Cómo? Primero quiero el punto de vista, ¿en niños se operan? Sí, pero tendría que ser muy poco. Son muy contados los casos que tendrían que requerir una intervención quirúrgica. Y en adultos, quisiera oír la parte primero médica gastroenterológica antes de hablar con el cirujano. Bueno, doctor Teramoto, doctor Angulo.
Es raro el paciente que se tiene que operar, o sea, vemos muchos pacientes con reflujo, vemos muchos pacientes con hernias hiatales, pacientes con esófagos quemados, con esófago de Barrett, y pocos son los que tienen la posibilidad y la indicación de operarse. ¿Qué pacientes se deben operar? Son pacientes que tienen hernias grandes, que tienen síntomas con hernias grandes, como se mencionó anteriormente, pacientes que además responden a tratamiento médico, no porque no respondan a tratamiento médico, la cirugía va a ser una opción para ellos. Y si se decide junto con el médico certificado operarse, lo más importante es hacer estudios previos para ver si son candidatos a cirugía. Eso es fundamental porque el paciente tiene que saber que su esófago funciona perfectamente, que anatómicamente es candidato y que se va a hacer en un lugar especializado. Esto es importante porque vemos a mucha gente en la consulta que ya me operaron, pero oiga, ¿le hicieron estudios preoperatorios? No, ni siquiera saben. Y es muy importante lo que está diciendo Diego, de que se necesita estudiar un esófago de manera adecuada antes de que llegue a manos de un cirujano o que el cirujano, como el doctor Quijano, especialistas en esófago, les indiquen los estudios. Oscar, tú ves muchos de estos estudios previos. ¿Cuánta gente te ha tocado ver que se operaron sin ni siquiera estar estudiados adecuadamente? El problema es que todo paciente que llega para una evaluación postoperatoria pues son pacientes que no resultaron bien o tienen algún síntoma y que si nada más tomas de esa población, cerca del 60% no tienen los estudios adecuados, ni siquiera las indicaciones adecuadas. Y esto te lo pongo como cuando tú vas y apuestas en el hipódromo, por ejemplo, ¿no? Cuando un paciente se va a ir a una operación es porque tú tienes la certeza de que va a ganar, ¿no? O sea, el paciente que tiene mucho daño, el paciente en donde las medicinas no le están funcionando, ¿no? Hay pacientes, como decíamos, hay pacientes que las dosis normales no le están funcionando y siguen teniendo muchas molestias. Y ya lo demostraste a través de la endoscopía o de la pechimetría y siguen con molestias y entonces decides operar. Pacientes que tienen otras situaciones también donde ya demostraste, por ejemplo, que tiene manifestaciones extraesofágicas o atípicas y que tiene una pechimetría normal. Entonces ya tienes todos los elementos para decir, este es el paciente que sí tiene que operarlo el doctor Quijano. ¿En dónde entran, como ahorita comentamos, las modificaciones al estilo de vida en el tratamiento antes de pensar a llegar a cirugía? Porque como comentamos ahorita, te tomas una pastilla y no mejoras, pero ¿en dónde quedó tu peso? ¿Dónde quedó qué es lo que estás comiendo? ¿Has elevado la cabecera de tu cama? Alguien mencionó almohadas. Con almohadas no sirve. El chiste es levantar la cabecera completa de la cama para evitar que haya reflujo nocturno. ¿Dónde está el peso de todo esto que muchas veces, inclusive a nosotros los médicos, se nos olvida? Al principio, o sea, todo paciente que va a llegar a un tratamiento primero tiene que tener todas esas condiciones. Si no tienes el cambio de vida, la disminución de peso, el que no cenes y te acuestes, eso es de suma importancia porque en esta vida social, pues la vida social se hace en las noches, que es algo que ha cambiado y eso es lo que también ha favorecido mucho a esto. Bien, pues ahí lo tienen. Tiene que ser un paciente perfectamente escogido para ir a cirugía. Ahorita que regresemos, el doctor Quijano nos va a explicar qué es lo que se hace en cirugía, cuál es el candidato ideal y qué es lo que vamos a ver, cómo es lo que mejor les funciona y a contestar casi todas las preguntas. Por lo visto, hoy ha sido un día taquillerísimo. Tenemos muchísimas preguntas, doctores, esperándonos. Pero vamos a un corte y regresamos con ustedes aquí en Diálogos en Confianza. Se nos está cayendo. Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza. El lunes de la próxima semana también tocaremos un tema importante: métodos anticonceptivos y salud sexual. Generalmente un método anticonceptivo es elegido por las mujeres y entonces aquí en la información tenemos que la mujer o las mujeres utilizan algún método anticonceptivo por recomendación de una amiga, de una prima, la vecina o en el último de los casos el que le recomendó a alguien en la farmacia. Sin embargo, ya también hemos tocado este tema en otras ocasiones. No solo las mujeres serían las únicas responsables de elegir este método anticonceptivo. Evidentemente se trata de su cuerpo y es lo que mejor le convenga o le vaya para que no haya ningún cambio en su salud.
pero qué tanto la decisión a veces está en pareja o emocionalmente también ayuda precisamente a que tome o estén bien informados ambos. Este tema evidentemente no es entonces solo de mujeres, pero ¿qué es lo que se debe hacer? ¿A quién debemos acudir? ¿Cuánta pena entonces nos impide de pronto acercarnos verdaderamente a las y los especialistas para que entonces este método sea el ideal que debemos tomar entre pareja? Bueno, pues de eso hablaremos la próxima semana y la invitación es para que marquen en este momento al 53 41 44 35. Con mucho gusto les apartamos un lugar y aquí nos vemos el lunes a las 9 de la mañana en punto. Resumen de la segunda parte. El esófago de Barrett podríamos pensar como un mecanismo de defensa del estómago, el esófago, perdón. Empieza a cambiar su forma de recubrimiento y hace un recubrimiento más parecido al recubrimiento del estómago o del intestino. Algunos enfermos con esófago de Barrett tienen menos molestias de lo que tenían antes. Este recubrimiento nuevo resiste más al ácido y el enfermo tiene menos molestias. Con esófago de Barrett tiene una probabilidad de desarrollar cáncer del esófago como 100 veces más que el enfermo que no lo tiene. La endoscopía nos da mucha información, es un video que estamos tomando en vivo del paciente, de la anatomía del paciente, que entra por la boca en la endoscopía y vemos el esófago completo, vemos el estómago completo. ¿Cuándo se debe hacer una endoscopía? Son los pacientes que tienen síntomas de alarma. Los síntomas de alarma son muy importantes. Son los pacientes que han perdido peso, son pacientes que les cuesta trabajo tragar el alimento y se atoran, eso lo conocemos como disfagia, o son pacientes que han sangrado. El sangrado puede ser con vómito con sangre o han evacuado sangre. Esos son síntomas muy importantes que tienen que acudir al médico inmediatamente para checarse. Si hay síntomas de alarma, definitivamente hay que hacer una endoscopia. Esto es por laringoespasmo y lo que ocurre es que al llegar el ácido a la laringe como mecanismo de defensa se cierra para que este ácido no vaya a dar al pulmón. Esto da un espasmo laringio y siente uno que se ahoga. El primer estudio que hay que hacer en un paciente que tiene dificultad para deglutir después de una operación es una radiografía. Y a seguir hay que hacer una endoscopía, la cual también puede ayudar al tratamiento. Se puede hacer una dilatación si ha quedado muy apretada la operación. Hay que cambiar mucho tu forma de comer y sobre todo bajar de peso. A veces con el simple hecho de bajar de peso, el reflujo se arregla y no vuelven a tener síntomas los pacientes. Los alimentos que son ricos en calcio pueden aminorar un poco el reflujo, pero más que otra cosa, lo que importa es la cantidad y calidad de lo que comas. Las personas que comen en exceso de cualquier cosa pueden llegar a tener reflujo, así sea un alimento muy bueno, pero si comes en exceso, eso ocasiona mayor facilidad para el reflujo. Y el tipo de grasas que contenga. Por ejemplo, si son grasas como las monosaturadas que están en el aguacate o en el aceite de oliva, puede que no sean tan que no ocasionen tanto reflujo como las saturadas que vienen en la mantequilla o en la manteca o en los fritos o en las cosas empanizadas. Entonces, a veces más que hablar de alimentos que prevengan reflujo es cuidar cuánto comes y la calidad de lo que consumes. No se podrán quejar que les hemos dado muchísimos consejos el día de hoy para evitar el reflujo, pero si a pesar de esto tienes, es necesario que veas a tu médico. Y ahora sí, vamos a ver, ya nos dijeron los doctores, a quién hay que operar. Doctor Quijano, ¿en qué consiste la cirugía? Bueno, la cirugía consiste en crear a partir del fondo del estómago una válvula que sustituya a la válvula que ya no funciona. Hacer una nueva válvula para evitar el reflujo gastroesofágico y cerrar la hernia yatal. El orificio del diafragma que ha estado dilatado, hay que calibrarlo y cerrarlo a su calibre normal. Es muy importante pensar a quién vamos a operar. Más que la parte técnica, creo que lo que más nos interesa es quién se debe de operar y quién no. El enfermo con reflujo gastroesofágico severo, que tiene un reflujo importante, es el que podemos considerar para cirugía. Debemos recordar que para el reflujo gastroesofágico el tratamiento médico es el pilar del tratamiento, así como las modificaciones del estilo de vida. Y la cirugía es otro de los armamentos que tenemos en contra del reflujo. Para el que tiene reflujo muy severo. ¿Quién tiene reflujo muy severo? Aquel que requiere dosis muy altas de medicamentos para controlarse, o aquel que a pesar de esas dosis no se controla perfectamente.
y qué es un reflujo crónico, que no es un reflujo agudo. Frecuentemente me llegan jóvenes que me dicen, doctor, opéreme porque cada vez que me voy de parranda me da reflujo. Para eso no es la operación. Es para aquel enfermo que tiene reflujo serio, que requiere dosis muy altas de tratamiento y cuya calidad de vida se ha afectado en forma importante por el reflujo. Para esto es una arma excepcional. ¿Cómo les va a los pacientes con la cirugía? Bueno, como nos dio el testimonio la señora Marta, pues creo que es Carmen, la señora Carmen, una operación bien indicada y bien hecha le cambia la vida al enfermo. La calidad de vida que puede recuperar un enfermo después de una operación bien hecha y bien indicada es dramático. Ahí está otra respuesta para Genoveva también, que le habían dicho que se moría casi todas las personas que operan de reflujo. No es cierto, para que te quedes tranquila. Otra cosa, hemos visto algunos trenes de imágenes. ¿La recuperación de la cirugía es pesada? Bien hecha la operación no debe de ser muy pesada. Esta cirugía el día de hoy la hacemos por cirugía laparoscópica o cirugía de mínima invasión. El enfermo pasa de 24 a 48 horas en el hospital y lo más importante es que las siguientes 2 semanas sea muy prudente con su alimentación, mastique muy bien los alimentos y coma despacio. A largo plazo la recuperación debe ser muy buena. Hemos insistido y ya se habló, se ha tocado el punto varias veces en el programa, de quién debe operar estas cirugías. Bueno, definitivamente tiene que ser un cirujano especializado, tiene que ser un cirujano que esté certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía y o el Consejo Mexicano de Cirugía del Aparato Digestivo. No es una cirugía fácilmente reproducible, se requiere alguien que lo haga con frecuencia y que conozca bien la técnica quirúrgica. Entonces aquí les insistimos mucho, hablen con sus médicos, se vale. Antes era como les decía yo, que el doctor decía y el paciente se callaba y tenía que obedecer. Cero. Todos los que nos ven aquí, ustedes pregúntenle todo lo que quieran al doctor, cuántas cirugías lleva, cómo le ha ido, pidan otra opinión, pero vayan con la persona adecuada. Dos cosas más. Si usted le dicen, tiene usted una hernia, la tengo que operar, eso no es cierto. La sola presencia de una hernia no es equivalente a tener que operar. O si también le dicen, es que tiene esófago de Barrett, si no lo opero le va a dar cáncer, tampoco es cierto. No operamos a los pacientes para que no les dé cáncer, los operamos para controlar el reflujo. El enfermo con Barrett operado tiene que seguir en vigilancia, el riesgo de cáncer no desaparece. Perfectos puntos acabas de decir. Y los niños tienen que ser operados por cirujanos pediatras. ¿no? También esa es otra importantísima. Y hay un Consejo Mexicano de Cirujanos Pediatras. Sí. Acuérdense que les decimos que pueden meterse a la página de los consejos mexicanos de tal o cual de especialidad para ver qué es lo que está, lo que el cirujano adecuado, quién está en tu zona y quién opera qué. Ahora sí, Oscar, tenemos una cantidad bárbara de llamadas. Gracias. No, ni siquiera van a pasar por mí. Oscar nos los va a echar y los doctores nos las van a empezar a contestar lo más rápido posible. A un ritmo vertiginoso. Gilberto Lazo nos dice, los medicamentos para el asma pueden provocar reflujo y cómo evitar los efectos secundarios. Sí, algunos de los medicamentos contra el asma pueden relajar un poco el esfínter esofágico y favorecer el reflujo. Sí puede existir. Si los síntomas son muchos, puede ser que requiera medicamento. Habrá que hablar con su médico. Es interesante ver cómo el asma y el reflujo pueden estar relacionados. El asma puede ser causada por el reflujo y el enfermo que tiene asma, al incrementar el trabajo respiratorio, da más reflujo. Muy bien. Angélica Ramos, ¿qué tiene que ver los calambres con el esófago? Nada. No. Un chiste tal vez que le hayan contado. Ahí pueden. Reinaldo Santos, mi papá cada que despierta, la almohada está manchada con sangre a la altura de la boca. ¿Esto puede ser por el reflujo? Ahí sí yo creo que hay que estudiar, ver específicamente qué puede estar pasando. Generalmente en gente mayor son cosas de la boca, pero sí sería necesario que lo revisaran para ver qué está pasando. Edith Paniagua, ¿cuál es la dieta óptima para controlar y prevenir el reflujo? Regrésate a ver todos los tips que hemos dado hoy a lo largo del programa. Tenemos como 5 tips y ahí te va a decir adecuadamente qué es lo que tienes que evitar para el reflujo. Esta otra es interesante, nos dice Carlos Villegas, el reflujo también provoca caries dental, sobre todo caries interdental. Muchas de las ocasiones el paciente no sabe que padece reflujo, pero refiere los síntomas. Dirigir, excelente comentario, es verdad. Porfirio Covarrubia, sufro mucho de reflujo, me dijo el doctor que los ácidos no hacen su trabajo para digerir los alimentos. ¿Qué es lo que puedo hacer? No, los ácidos sí hacen su trabajo, lo que pasa es que se están yendo en sentido contrario hacia el esófago y no deben ir para allá. Ve con tu médico que te dé un tratamiento. Chío Ulloa, me operaron del esófago, una
funduplicatura hace 9 meses. Me dijo la doctora que debo realizarme la endoscopía para ver cómo va mi esófago, pero otro médico me dice, creo que esto justo ya le había dado la lectura, porque dice... En relación a lo de Carmen. Exactamente. Sí. Mariano Arredondo, tengo un hijo de 16 años con reflujo y todo el tiempo tiene tos. Ya está tomando tratamiento, pero para el reflujo, pero la tos persiste. ¿Qué es lo que podemos hacer? Estudiarlo. Nos dice también Luz, ya envié mi pregunta, espero que la puedan responder. Nos dice César Sánchez, yo tengo acalasia y hernia hiatal, estoy desesperado porque me afecta mucho la garganta aunque duerma con almohada antirreflujo. Necesito que me recomienden un buen médico en Guadalajara, por favor. Hay meterte a la Sociedad Mexicana de Gastroenterología, al Consejo Mexicano, hay muy excelentes médicos en Guadalajara. Acalasia es que tu músculo está muy apretado abajo y por eso no puedes tragar. Acalasia con hernia hiatal es que se subió además un poco del esófago. Ahí seguramente me suena que va a ser quirúrgico. La cirugía es un muy buen tratamiento para la acalasia. Nos dice Julie Campsis, mi sobrino de 11 años desde que nació, en cuanto termina de comer, repite de forma muy fuerte. Incluso parece adulto con mucho gas. Este es un síntoma de reflujo, lo han atendido, pero solo le reducen un tiempo y luego vuelven a repetir igual de fuerte. ¿Qué hacemos con él? Requiere estudio para ver si no existe alguna otra alteración. Tisli Nadjeli Garcida nos dice, estoy embarazada y estoy pasando por una fuerte gastritis dolorosa, inflamada. Me recetaron paracetamol para el dolor y Riopan, pero no sé del dolor. Luego no sé qué hacer, pues me duele bastante y más cuando se mueve mi bebé. Tengo 8 meses de embarazo. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué le recomendamos, Oscar? Tiene que ir con su médico y realmente estudiar porque probablemente no sea ni reflujo ni gastritis. Y ni siquiera está recibiendo tratamiento para gastritis, además, que esa es otra cosa importante. Y acuérdense lo que se comentó hace rato en el programa, el útero grávido aumentado de tamaño presiona los órganos abdominales y sí favorece el reflujo. Ya nada más te queda un mes, pero trátate de todos modos. María del Refugio Alvarado, tengo más de 10 años con reflujo. Hace 3 años me hicieron una endoscopía y me salió una hernia hiatal. El neumón me dice que puedo perder el pulmón derecho. La pregunta ¿es cierto que puede afectar el pulmón debido al reflujo? Sí, el reflujo severo puede afectar al pulmón, pero son casos excepcionales. Y como para perder el pulmón está muy, muy difícil, sí. Exacto. Esta otra llamada es de José Luis Moreno Sánchez y nos dice, mi esposa tuvo reflujo y ese reflujo se le fue a los pulmones, es necesario que vaya al médico, tiene mucha tos a consecuencia de esto. Sí. Diego, ¿qué le dices? Sí, hay que acudir y ver qué es lo que está pasando, cómo está ese pulmón. Hace 6 años, nos dice Lila Escor, me operaron de reflujo y solo presento problemas si como de más o tomo leche de plátano con soya. Pues, ¿qué crees? No tomas leche de plátano con soya. Cambia por otro tipo de leche y mídete en la comida, porque esa es otra, ya lo comentó el doctor Quijano. Si tú comes muchísimo y se te llena el estómago, es mucho más fácil que tengas reflujo. Elizabeth, me da un dolor en la boca del estómago y me siento que la comida se queda atorada. El dolor se me va hacia la espalda. ¿Esto es natural? No, no es natural, hay que estudiarse definitivamente. Nos dice también José Luis Cruz, todas las itis desde hace 20 años, siguiendo tratamiento después de los periodos indicados, veo evolución contraria al doctor, termino con poca confianza en el tratamiento y el especialista. ¿Una palpación le es mayor indicador que el estudio de un laboratorio? No entendí bien a qué se refiere, pero yo creo que aquí la combinación de los diagnósticos, tanto el clínico como apoyarte en estudios de gabinete son claves. Claro. Hace rato que hablaban acerca de los grandes bocados tal vez que van pasando y cómo se tiene que ir distendiendo. Me preguntaba, ¿qué tan importante entonces es un buen masticado a la hora de comer para evitar ciertos problemas? La masticación es clave. Si quieren decir algo de esto, es importantísimo. Lo dijimos creo que la semana pasada, pero ¿qué opinan de la masticación? Es un proceso fundamental para la digestión. Sí es muy importante y ser conscientes de la masticación, porque muchas veces estamos en una comida, estamos con carne y platicamos y hay veces que se atoran cuando se deglute pedazos muy grandes y se atoran en el esófago, porque el esófago pues, tiene un diámetro específico que no permite el paso de bocados grandes, ¿no? Entonces sí hay que ser conscientes de la masticación, que es una parte fundamental de la digestión. Pero en general también, para la salud en general, tienes que masticar bien, o sea, independientemente que se te pueda atorar, para que tengas una buena digestión tienes que masticar bien. Mientras más masticado tienes que tener una buena higiene.
Exacto. Yo recuerdo que hace tiempo incluso hasta daban un número específico de Aquí lo comentamos, dijimos 45 masticadas por bocado, por cada vez que comas. Y de veras, hagan conciencia. ¿Cuántos? Muchas veces estamos en una prisa y como avestruces comemos, o sea, ni siquiera masticamos. O hay personas que, por ejemplo, la sopa o los caldos tienen a veces esta pasta, pues no la mastican, simplemente la tragan de forma directa sin darle... Sin masticar. ¿Y a los bebés dejarles la botella toda la noche, esto es bueno? No, nada. No se debe de hacer. ¿Alguna recomendación para beber que sea su hora de comida y quitarle el biberón? Sí, y sobre todo dar leche materna. Ok, sí, eso también hemos insistido mucho. Aquí yo tenía preguntas que se me quedaron anteriormente. ¿Sirve dar bicarbonato? Bueno, quita la molestia inmediata, pero no trata la enfermedad. Ok. Tengo un hijo con autismo, le han dado muchísimos tratamientos, pero se sigue quemando y le duele la garganta. ¿Qué? Se nos está acabando el programa. ¿Ya lo estudiaron? Hay que estudiarlo adecuadamente y ver qué es lo que está pasando. Hubo otra pregunta de que se les fue a los pulmones y me hicieron endoscopia y no mejoré. La endoscopia no cura. No es terapéutico. Nos quedan muchos puntos de que hablar de métodos terapéuticos para el Barrett, etcétera, pero no es el tema de hoy. Se nos acabó el programa. Oscar, mil gracias. Gracias a todas las personas que se comunicaron. A todos los que están aquí enfrente de nosotros, los que nos han dado su testimonio, muchísimas gracias por acompañarnos. Su testimonio es muy importante para nosotros. Panelistas, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Diálogos en Confianza. Gracias por Creo que es un tema clave porque quiero que levante la mano cuánta gente ha tenido reflujo en su vida. Somos muy pocos los que nos salvamos. Los camarógrafos no la levantaron, pero estoy seguro que también caen en esto. Es muy común que tengamos reflujo y es muy importante aprenderse a tratar. De verdad, mil gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima vez aquí en Diálogos en Confianza. Hasta la próxima. Muchas gracias.